Hola, Pablo. Muy buenas noches. Hola, Fernández Hugo. Hola, Blanco. Laura. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Qué inquietud programón. con un capítulo nuevo, ¿no? Del juicio. Octavo Sí, día no, del sos juicio. Tremendo, ¿eh? Octavo día, tuvimos una entrevista interesante, Hugo, Sí, Laura. claro. Hoy, sí, la verdad que venimos acertando con eso, afortunadamente, periodísticamente. Y hoy, naturalmente, la noticia más importante es que se encontró ADN en el dedo meñique de Fernando, justamente ADN por parte de uno de los agresores que no había sido identificado por los testigos. Sí. Bueno, la ciencia va revelando nuevos participantes, ¿no? Que esto es justamente el activo de poder investigar un crimen científicamente. Que este imputado, que no había sido señalado por ninguno de los testigos, finalmente había tenido participación en el asesinato. Esto Exactamente, reveló hoy. Sinali. Blas Sinali. Vos sabés que hoy en el noticiero hablamos con el apoderado, con el abogado del club náutico donde jugaban tres, no todos, tres solamente. Se distanció del profesor de Bernardo, que había acomodado un argumento un tanto insólito, el hecho del accidente. El hecho violento, el del accidente. Se distanciaron y se distanciaron también de cualquier mirada que pudiera ser complaciente con los acusados. Más bien, en un comunicado que nos adelantó en el noticiero aquí en La Nación Es que yo Más, creo, sí. explicó que, bueno, además tomó distancia de casi todo, dijo que Blas Sinali y dos Pertossi, los hermanos Pertossi, en los que jugaban ahí en la época en que se produjo el crimen, y tomó distancia al resto y dijo que la justicia haga su trabajo, punto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la justicia? Porque, a ver, uno lo que se pregunta es por qué, y esto lo venimos comentando Pablo, Hugo, ¿por qué este crimen es diferente de los demás? ¿Por qué nos capturó? ¿Por qué incluso relegó a la política, ¿no? Del prime time de la televisión, del contenido de las redes? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué dirías que tiene de diferente? Yo arriesgo una idea, que es algo así como una especie de metáfora de David y Goliat, ¿no? De 8 poderosos y violentos versus un indefenso. Tiene muchas características el crimen, pero una de ellas es esa, Mirá qué interesante el la ataque en metáfora. patota, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y perdóname, permitime arriesgar, ya que estamos analizando, arriesgar que si David es finalmente Fernando Báez Sosa, el que triunfa es David. Es decir, ¿no? Con una gomera y una piedra, dice el relato bíblico, voltea a Goliat. Que sería, si querés, todo lo representado por un horrendo crimen. Después veremos las responsabilidades jurídicas de cada quien. Pero un dato que también quería compartir, que a mí me sigue, perdón, que me pongo en primera persona, pero no, bueno, dale. hay una mirada personal inevitable. Obvio, además estamos cubriendo este hecho como periodistas. Es una psicoterapeuta, psicóloga que dijo, cuidado, no son, ella según su teoría, está escribiendo sobre el tema, no son psicópatas, son perversos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El tema del placer, entre tantas características, que diferenció la gravedad del perverso, que va un paso más allá del psicópata. Los dos, por supuesto, no reconocen la culpa, ¿no? y todo Cosifican al otro, ¿no? El Exactamente. otro no es un ser humano, porque si no, no podrían haber hecho esta crueldad. Pablo Fernández Blanco, muchas gracias por compartir. Mucha suerte y buen programa. Arrancamos. Hasta mañana. Bueno, tenemos el testimonio, Hugo, de la mamá de Fernando, que dijo algo que seguramente a vos también te debe haber dejado resonando. Lo compartimos. Por favor. Anoche he pasado una noche difícil porque no puedo sacar de mi mente esa palabra caducó. Es fuerte. Y también cuando decían que festejarían con vinos y flores. Es un dolor muy fuerte escuchar todo eso. Pero acá estoy fuerte, gracias a todos ustedes que me vienen a acompañar siempre y sé que lo van a estar hasta el último momento pidiendo justicia por Fernando, porque esto no puede quedar sin justicia, debe haber justicia. Bueno, y tenemos una mesa de invitados muy especial hoy para tratar este tema. Cada vez necesitamos de los especialistas. Saludo a Jorge Monasterki, abogado, especialista en estos casos. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Querés titularnos lo que vas a contarnos a continuación, por favor? Sí, creo que es un caso histórico. No hay antecedentes en la jurisprudencia argentina, es decir, en sentencias condenatorias de tantos imputados, que pueda dar 8 prisiones perpetuas si se considera que es el delito más grave.
Bueno, tenemos a una criminalista que, bueno, estuvo aquí colaborando con nosotros, Florencia Adorante. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Una mirada sobre lo que sucedió hoy, Florencia. ¿Qué dirías que fue lo más relevante? Bueno, ustedes al principio se estaban preguntando qué características tuvo esta causa para que sea tan relevante y pensemos en esta altura del año en el cual muchos padres de chicos de 18 años permiten que por primera vez vayan de vacaciones. Me parece que eso en lo social también tuvo un gran impacto, ese miedo que muchas veces sienten padres y madres cuando los chicos salen de vacaciones. Y estamos viendo el minuto a minuto. Vimos lamentablemente en ese minuto fatídico cómo mataron a Fernando, básicamente desde muchos ángulos, y ahora estamos viendo, reconstruyendo minuto a minuto a través de la ciencia y los testigos cómo se va dilucidando esta causa. Está Rafael Herrera Milano, que es psiquiatra forense, hacía mucho que no hablaba con él. Hola Rafael, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Un gusto. No sé si voy a poner una categoría, pero tenemos que ser sintéticos. ¿Existe la posibilidad dentro de la psiquiatría de pensar en el placer como un goce y el crimen vinculado? Sí, existe. No sé si es el caso. Yo creo que se entretejieron un montón de teorías alrededor que no se ajustan a la realidad del caso en sí. Ajá. Pero sí que existe. Es el sadismo. ¿Y cuál se ajustaría, según tu No, mirada, a este caso? A mí me parece que está todo girando en torno a lo que es el pacto de silencio y cómo puede ser que con la atrocidad que cometieron estén todos callados. La realidad concreta es que de la psiquiatría no hay una respuesta, que haya una entidad mental, salvo que hablemos de un débil mental moderado o grave, en el caso que ni siquiera sería imputable. ¿Débil dijiste? Sí. Débil. Moderado o grave, que en ese caso ni siquiera puede estar en un juicio. Esa sería una explicación psiquiátrica por la cual una persona a la que le van a aplicar una pena altísima no habla, y viendo que está menos complicado que el resto. Yo creo que eso responde puramente a una estrategia jurídica que posiblemente en el corto plazo se quiebre alguien. ¿Podemos ver un chat y conversamos un poquito? Por supuesto, está con nosotros el querido, el gran Damián de Pache, ya enseguida hablamos con él, tiene mucho de la Nuestro economía. Pero mirá, gurú del dinero. ahí está. Flasheamos. Blasinali 5 y 21. Y 21. Flasheamos. Creo que matamos a uno. Está todo Gesell diciendo eso. Volvimos todos a casa. No queremos salir. Acá yo me detendría, Hugo, recién lo hablábamos en la sala de producción pensando el programa, y yo lo que quería preguntarte es esto, ¿no? Decíamos, a ver, cualquier adolescente que comete alguna transgresión, no estoy, bueno, mucho más haber matado a un ser humano, llama a sus padres para pedir ayuda, trata de hacer algo para protegerse. Estos pibes se fueron a dormir, se levantaron, de hecho después llegó la policía y los encarcelaron. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de chicos que mataron a alguien y no intentan protegerse? Yo creo que eso está un poco en las antípodas del análisis que decía Hugo al principio, no sé de qué licenciada en psicología y no sé si forma parte de la causa tampoco, pero eso es algo muy característico de los que tienen rasgos psicopáticos, que no necesariamente son psicópatas, no completan el árbol sintomatológico de un psicópata, pero tienen lo que se conoce como seguridad imprudente. Ellos avanzan y están seguros que nada le va a pasar. Entonces pensaron que por ahí... Tienen algo con el peligro, con la adrenalina, ¿no? En los rasgos psicopáticos. Tienen eso, tienen un pensamiento lúdico, tienen varias constelaciones de síntomas, pero puntualmente en esto de por qué no llaman, es porque en su foro interno están convencidos que lo van a solucionar. Es más, en un momento dicen, esto queda acá, y ni siquiera evaluaban los riesgos ciertos de lo que habían hecho. Ese es el punto en el cual respondes a accionar. ¿Y qué rasgo ves acá como psiquiatra a la distancia? No los entrevistaste, tal vez leíste la causa, tenés seguramente algo para aportar. ¿Qué ves en las características, si tuvieras que definirlo de algún modo? No, lo que, o sea, sale por los poros del expediente. O sea, sadismo sí. ¿Sadismo? Sí. Ah, es una palabra que no se la cito tanto, mira Sí. vos. ¿Ves cómo? Mira, Laura, esto que ahora vamos a conversar con todo el equipo. Sí. ¿Te das cuenta que se sigue abriendo como, viste, como un libro que tiene páginas escondidas? Sí, como capas de cebolla, ¿no? Como capas de cebolla. Sadismo no lo habíamos escuchado. Yo sadismo lo asocio a torturadores. Sí. No está muy lejos.
Hay dos datos que me gustaría sumarle a Rafael, que es el hecho de que hay un Twitter de Blasinali que decía, si el fin de semana no hay piña, no es alta noche. O sea, una reincidencia que aparentemente no fue detenida en todo ese tiempo y con orgullo presentarlo en las redes sociales. Si eso influye en el resultado final, como vos decías, que nadie los detiene en el proceso. Y también decir que Blasinali específicamente es el único de los imputados que nunca recibió ni una visita de un familiar, no están dentro de los tribunales tampoco, ni de sus amigos. Si esa falta de estructura también puede llevar a desencadenar esto. ¿Herrera? Sí, yo creo en realidad que esto es el final de una película larga de varios capítulos. No creo que debuten en este tipo de hechos, sí con este desenlace. Entonces, a mí me parece que cuando hablan de premeditación, no quiero decir ni que la hubo ni que no la hubo. Yo creo que tenían la gimnasia de hacer este tipo de acciones. Entonces, por eso se desarrolló todo tan rápido. Después, si en el terreno legal quieren ver si cada uno tenía un rol, entonces eran todos partícipes. A lo que voy, no me parece un accionar novedoso en ellos. No creo que... Yo por eso digo sadismo, porque vos si ves una persona que está prácticamente sin vida y la levantan para seguir golpeándola, o cuando se lee la autopsia y se ven la gravedad de las lesiones que hay, en ese momento el fin sí era matarlo. Yo no sé si en un primer momento el fin era matarlo. Entonces, no, pero una persona que además no se conmueve frente a alguien que está tirado en el piso y sin signos vitales, ¿no? Sadismo. Vamos a escuchar, Rafael y todos, un audio de Blasinali que, bueno, lo estuvimos mostrando, es nuevo, y dice esto, lo compartimos. Nos sacaron todos los patobicales, los recagamos a palos mal. Nos agarraron todo el cuello, nos sacaron todo para afuera, estábamos todos. Nos agarraron la policía, pero gendarmería, ganamos igual. Ey, amigo, mañana, ni bien llegué, mandame, vamos a estar en la casa con Lucas y Ayrton. Vos mandame, vamos a hacer algo. Ey, posta, estamos yendo a McDonald's. Vamos de vuelta al centro, ¿qué onda? Capaz que lo cruzamos. Y mandame, posta, estamos corriendo para que no lo vean. ¿Qué valor tienen estos chats, vos como abogado? ¿Qué pensás de la defensa del abogado que justamente patrocina a los 8 acusados? A ver, primero, de la misma manera que lo hacen, que los veo cada noche, yo pido permiso, digo, hasta la familia, uno con temor opina frente a tanto sufrimiento y claramente uno trata de dar opiniones desde el punto de vista técnico-legal. Varios puntos veo en este caso y a lo que me referís. Me quedé pensando también lo que preguntaban, ¿por qué genera tanta atracción? Me hace recordar un caso en España de un abuso sexual en manada, donde varios atacantes habían acusado a una persona y se generó en España, eran 5 imputados, habían atacado a una sola persona. Yo lo que creo que estas personas este caso también lo otro que denota es el fracaso de la ley penal juvenil. Es decir, creo que de vuelta hay que discutir el tema de la imputación de a partir de qué edad son imputables los menores. ¿Por qué? Porque como bien decía el doctor, estos chicos no actuaron por primera vez y evidentemente el sistema judicial no pudo poner a tiempo un freno porque estos chicos cuando eran menores seguramente tuvieron peleas, lesiones, que prácticamente el sistema judicial nada hizo. Ahora bien, todo lo que está pasando dentro del expediente, quizá que no tenemos dentro de este juicio oral por la inmediatez, no tenemos esa certeza que pueden llegar a tener el fiscal, los defensores y el propio tribunal. Hay que ver si logran probar de alguna manera lo que es romper de alguna manera que hubo un dolo, es decir, que hubo una intención de matar, o si esto se trató de un caso, por ejemplo, un homicidio preterintencional, es decir, que partió de una idea de lesionarlos y el resultado muerte no fue el buscado por los imputados. Ahí creo que va a estar la cuestión central. Ahora, Jorge, el tema es hace unos días, el último domingo, La Nación Diario envió un cronista a Zárate. Nadie estaba sorprendido en Zárate por el crimen de Fernando. Hablaron con una maestra, nadie quería darse a conocer, cosa que me llamó la atención por miedo. Es una ciudad-pueblo, Zárate, sé que es una ciudad, pero digo, funciona como un pueblo. Habló una maestra de 2 de los rugbyers, dijo que tenían un historial conflictivo muy importante, escolar. Sí. Digo, ahí no funcionaron las alarmas, lo que decía Florencia recién. Hace un ratito nos escribió una persona diciendo que hay un clan, no quiero decir el nombre de la familia, pero que son conocidos
No cabe la menor duda, por eso hablo del fracaso y de que... Hubo muchas instancias que fracasaron, los padres, la escuela, la justicia, la prevención, inclusive lo escribían, como comentaba Florencia, escribían en las redes que salían a matarse a piñas y que si no había piñas no había alta noche. Es decir, hay un montón de instancias acá que fracasaron. Claramente es así, y durante este debate oral creo que el quiebre sobre si es un homicidio que va a tener una pena de prisión perpetua, es decir, como autores de este homicidio agravado, va a tener que ver si pueden probar eso, es decir, que hubo un dolo, una intención de matar, o si se trató directamente de un homicidio preterintencional, por ejemplo, un homicidio en riña, en el cual, en un caso, el segundo, el homicidio en riña, no se puede identificar quién fue el que causó el golpe muerte, o en el caso del homicidio preterintencional hay intención de causar una lesión, pero no la muerte. Y estamos hablando de que en un caso estamos hablando de 5 o 6 años de prisión y el otro una prisión perpetua, si es un homicidio agravado. Claro. Yo no creo, o no hay antecedentes en Argentina, que 8 imputados lleguen a juicio con esta imputación y haya 8 condenas a prisión perpetua. Creo que es un... ¿No hay antecedentes? No hay antecedentes. En la Argentina no hay. Yo no conozco ninguno y creo que también es uno de los condimentos, por decirlo de alguna manera, que genera tanto impacto. Damián, ¿querés preguntar? Sí, le quería preguntar, y es una pregunta casi interdisciplinaria, la podrían responder todo y estaría bueno que me den por lo menos una devolución. Hay una teoría que se llama teoría de los juegos, que la habrán estudiado seguramente en la universidad, le contamos a la gente de qué se trata, es si yo soy víctima o estoy participando de un proceso, como en este caso, donde soy incriminado, si yo tomo la decisión de decirle al juez o al fiscal o al policía que tuve una participación o conozco más del caso, pueden llegar a reducir mi pena. ¿Por qué en este caso ninguno de los dos toma esa decisión? En la teoría de los juegos implicaría que a alguno de los dos quizás se le pueda reducir la pena y no tener una pena tan elevada, ¿no? Como una suerte de arrepentido, Exactamente. ¿no? Claro. ¿Por qué eso no pasa desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista criminalístico? ¿Por qué no está sucediendo eso si efectivamente esta teoría dice que si uno de ellos diría algo que no se sabe respecto del caso y ellos lo tienen profundamente sabido, se le podría reducir la pena? ¿Por qué no está pasando? Yo entiendo por lo que uno toma conocimiento siempre que no es total, sino que es parcial. Primero que en este caso se conoce todo, porque está todo filmado, es decir, había muchos testigos, es decir, la prueba es sobreabundante. Ahora bien, es decir, que cualquier cosa que digan puede ser en su contra incluso. yo creo que un poco la apuesta de la defensa entiendo que tiene que ver con los ejemplos que yo digo de las alternativas de los tipos penales del homicidio en riña o el homicidio... No digas nada, no embarres la cancha, que en una de esas zafamos a una pena menor. Ahora, pero digamos, queda claro que hubo, después se lo vamos a preguntar a Florencia, que hubo un grupo que hacía de cerco y otro que pegaba. Bueno, ese ejemplo que vos estás diciendo que se mencionó, y aclaro que son opiniones desde el punto de vista técnico penal, a mí estamos me hablando desde el desagrado a estas personas. Eso se llama la coautoría funcional, que vendría a ser que las 8 personas tomaron algún tipo de rol diferente con un único mismo fin. Es decir, no importa quién dio el golpe letal, sino cómo se dividían los roles. Correcto. Muy aplicado en la justicia norteamericana. Sí. No es una teoría, hay que decir, de que tenga de alguna manera un criterio mayoritario. Es difícil de probar. Si vos me preguntás, yo no creo que sea tomada por el tribunal oral. Sí. Otra cosa hay que decir, este juicio no se debate acá cuando se diga en febrero la sentencia. Esto va a ser revisado por el Tribunal de Casación de la provincia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de la Justicia Nacional. Es un caso que va a ser mirado y va a ser un antecedente por la cantidad de imputados. Un dato importante que vamos a escuchar a continuación es el que dio el fiscal, porque se encontró prueba de ADN en 6 personas con prueba de ADN de Fernando Baeza. O sea, decir que, según dijo Burlando, 6 golpearon a este chico, o al menos estuvieron muy cerca, y 2 impidieron que se lo rescatase. Escuchá lo que decía el fiscal. Supuestos resultados, mucho menos antes de que hablen los peritos, pero no nos puede confirmar si en el cuerpo de Fernando se encontró material genético para luego que sea evaluado. Se encontró material, pero lo van a explicar los peritos. Rafael. Sí, acá sí hay una pata psiquiátrica importante, que es cuando se dan estos ataques en manada, o cuando al menos, más allá de que sea en manada, está esta red que parece que no se puede desarmar para ver qué responsabilidad tenía cada uno. Para bajarlo un poco al plano científico y hacerlo fácil. En el centro del cerebro hay
un órgano en realidad, un sector que es la amígdala, que es la que regula todos los impulsos del cuerpo. Vos tenés un impulso, sale de ahí. ¿Qué te frena? La corteza prefrontal, que es lo que nos separa de los cerebro animales. más humano, ¿no? Claro, lo que nos humaniza. Cuando hay un hecho en manada como este, o como la violación que hubo hace un tiempo, creo que fue en Palermo, esa corteza se empieza a correr, empieza a ceder. ¿Literal? Sí, se permeabiliza y empiezan a ganar los impulsos. Entonces, en esa línea de pensamiento un poco más científica, el que está fuera arengando, yo no sé hasta qué punto no es responsable del que le patea la cabeza. ¿Me explico? Bueno, pero de algún modo estás diciendo lo mismo que dice el doctor desde otro lugar, ¿no? Claro, yo te hablo desde son la parte psiquiátrica corresponsables. y la explicación de por qué funciona así. O sea que la punturía funcional es así. Desde la parte psiquiátrica, sí. Claro. Florencia, desde Hay el punto de un- vista criminalístico. Hay un principio que es de la criminalística y que es la base de muchas cosas que trabajamos, que es el principio de intercambio. Yo en cada lugar donde estoy dejo algo y me llevo algo. Estoy dejando mis huellas digitales, mis descamaciones de piel, en todos lados, en todo momento, todo lo estamos haciendo. En este caso, al encontrar manchas hemáticas, manchas de sangre, al encontrar ADN debajo de la uña de Fernando, estamos hablando de un principio de intercambio, porque en esta coautoría funcional que se puede llegar a probar, pueden decir, está bien, yo estaba parado al lado, pero yo no lo toqué. En este caso, todos los que se encontraron pruebas de ADN, está demostrado con una eficacia superior al 99,999% que tuvieron en contacto con Fernando. Me parece que a partir de ahí, esos 4 imputados, ahora 5 con Blasinali, son los que más van a estar complicados a la hora de generar una condena, o por lo menos la prueba, la cantidad de pruebas es mucho más fuerte en contra de ellos. Ahora, es curioso, Florencia, que hayan encontrado recién ahora. Blasinali, ningún testigo lo había visto, digamos, y eso que había mucha gente filmando, y ahora se encuentra una prueba científica de que sí le pegó a Fernando. ¿Eso por qué sucede? La investigación, porque es un crimen que tiene 3 años de investigación. Bueno, hay evidencia que es como más latente, se la puede ver, y hay otra evidencia que es más a nivel microscópico. El hecho de que tenga una parte de descamación de piel debajo de la uña es parte de los estudios complementarios de la operación de autopsia. En la autopsia se recortan las uñas o se pasa un hisopo y se lleva esa evidencia a analizar, y quizás tarda más tiempo el poder buscar una prueba que no se ve que una mancha similemática que sí se ve. Lo mismo esta prueba, ¿no? Vamos a verla, ¿no? La marca que ayer analizábamos también, que es la de la huella de la zapatilla en la mandíbula y en el cuello de Fernando Baezós. Sí, y otro lugar más que fue el esternón, que no tenía la cantidad de trama suficiente como para darle identidad, confirmar, pero sí se encontró una marca similar, pero digamos toda la zona que vemos ahí, que tomaron con referencia métrica, hizo que tenga la cantidad de puntos característicos suficientes, la cantidad de zigzags suficientes para que el video espectro comparador dé un resultado que pueda ser considerado. ¿Para vos es fácil demostrar la coautoría funcional, lo que pretende justamente Burlando como patrocinador de los padres? A veces, digamos, toda la evidencia que se puede recolectar desde lo científico estuvo, me parece que en eso es abundante la prueba y es certera en ese sentido, pero a veces la coautoría funcional, y lo puede explicar mejor que yo el doctor, a veces se genera dentro de debates, ¿no? que quizás lo pueda interpretar la sana crítica racional del juez al presentarle la evidencia y al presentarse las diferentes teorías, pero a veces está más en la interpretación que en la prueba científica en sí. Puedo determinar, esta persona estuvo acá, tiene un rastro de sangre, tiene una huella, tiene ADN, o puedo interpretar la prueba y decir si fue coautor o no fue coautor. Y en esto podría jugar, Jorge, perdóname, disculpa Laura, que te quería encadenar la pregunta, me quedé pensando, acá la sana crítica del juez significa que es un juez el que toma la decisión. En un tribunal por jurados, por ejemplo, son muchos. No cabe duda que este caso en un tribunal por jurados, estos chicos iban condenados. Justamente eligieron ir por lo que se llama un juicio de jueces técnicos, teniendo en cuenta estas cuestiones que estamos planteando, de que existen otras alternativas de tipos penales que un juez técnico, por más que aplique... Esto que dijiste, vos decir, puede ser revisado y puede ser
cambiado. Totalmente, totalmente. Estamos frente a un caso que va a ser de análisis los próximos años. Además tiene un montón de detalles. Quiero ir a Gabriel, un poco en línea con lo que decía Florencia. ¿Es posible que en el marco del juicio se quiebre alguno de los imputados? Los vemos hasta ahora impávidos, ahora sin barbijos, esta semana se sacaron los barbijos. Están, bueno, han visto fotos brutales que fueron las fotos de las autopsias de cómo dejaron ellos el cuerpo de Fernando y no se inmutaron. ¿Es posible que alguno pueda quebrarse? Yo creo que sí. Igualmente creo que ese hermetismo no responde a un proceso psicológico interno, sino una estrategia jurídica. Bueno, pero la emocionalidad no puede rebalsar esa estrategia totalmente. jurídica. Lo que pasa es que posiblemente esté rebalsando y no dentro de la audiencia. ¿Me explico? A ver, explicar Claro, un poco puede mejor. ser que hagan su catarsis entre ellos cuando vuelven al penal. Y como están en la audiencia, le dicen, no, tienen que estar quietos, seguimos en la misma. Como un acting. Claro. Bueno, Florencia quería agregar algo sobre No, esto. que hay un detalle no menor que solicitó Tomei al agarrar este caso, que prácticamente las primeras horas nadie lo quería agarrar. Ellos tuvieron un defensor oficial durante los primeros días y Tomei dijo que o los defendía a todos o no los defendía a ninguno. La estrategia tenía que ser con todos y en el caso de que existe este quiebre, que ellos quieran hablarlo, tienen que hacer por lo menos frente a un defensor oficial. No pueden ellos presentarse por sus propios medios sin una asesoría legal a poder explicarlo o dar el testimonio que ellos necesitan. Lo que dice, me parece, Rafael, y Jorge lo puede certificar, es que como en cada audiencia, así es, si cada uno de ellos quiere hablar, de repente un día uno levanta la mano y dice quiero hablar, ¿no? ¿Puede pasar? Ninguno de los tres jueces, de alguna manera, no le daría la oportunidad, porque primero que es un derecho el de imputado de ampliar lo que es su declaración en cualquier etapa del proceso, mismo dentro del debate, y mismo, o si no, dentro de lo que se llama las últimas palabras. Yo entiendo que confían en su defensor. Evidentemente, la estrategia que le explicaron, quizá que no estamos habituados, pero realmente confían y entiendo que lo que tomó el doctor Tomei al principio, esa defensa, decir que todos o a ninguno y que nadie hable, tiene que ver con esas alternativas de penas que tienen que ver con delitos no dolosos. Y hay algo que no podemos dejar de resaltar. Este juicio llegó también en esta época del año por la opinión pública y la presión de buscar una solución, porque estamos en plena feria judicial. Si no mal recuerdo, el último caso que pasó, de un caso de tanta repercusión durante enero, fue el caso de Cabezas hace 20 años. Sí, sí. Y Ángeles Gabriel, Rawson también, ¿eh? Sí, también, que Ángeles ese tiene Rawson. otras características. Gabriel, vos dijiste algo muy importante, que es posible que alguno se quiebre durante el juicio. Me parece un dato relevante. Y me gustaría que explicaras un poco más y que también aportara Florencia. Dijiste, es un grupo con rasgos psicopáticos, que no necesariamente son psicópatas, sino que tienen rasgos. Y que tiene un jefe, porque pareciera, yo he seguido bastante el caso, que hay un jefe y que ese jefe pareciera ser Máximo Thompson. No sé si coincidís con eso. ¿Cómo funcionaría ese grupo con rasgos psicopáticos frente a este jefe, si es que lo ves así? Sí, lo primero que hay para aclarar es que acá no hay pericias. O sea, yo te hablo desde la experiencia y en este tipo de crímenes, ¿qué se encuentra o qué arrojan las pericias con estos tipos de personajes? Te dan que tienen rasgos psicopáticos, que son egocéntricos, narcisistas, puede haber rasgos de sadismo también. Puede haber un líder, puede ser Thompson seguramente, pero acá yo creo que lo más destacable y lo más fuerte es presenciar eso y ver cuando a una persona le quitan la vida o en el proceso de quitarle la vida, porque esas marcas que se veían recién en el rostro de Fernando, todo eso tiene, no quiero entrar en detalles, pero tiene un ruido característico. O sea, la imagen es muy poco grata para ver y tolerar y permitir que esto progrese. Entonces, un poco lo redundante, la psicopatía o los rasgos psicopáticos vienen de ahí, de no siento empatía por nada de lo que estoy viendo. Por eso yo estoy en las antípodas de lo que decía Hugo al principio, de no me acuerdo quién está haciendo un análisis, que lo descarta de plano. Se armó una polémica interesante. Nosotros consultamos a todos los analistas, se armó una polémica porque incluso el doctor, sin, digamos, desde su lugar como médico, no consideraba lo mismo. Y la licenciada decía que ya estaba escribiendo, bueno, que a distancia estaba analizando el proceso, después dio elementos
teóricos para sustentar el argumento de la perversión o la perversidad y no la psicopatía. Esto es lo que ella decía. Bueno, también en la psiquiatría hay escuelas, ¿no? Claro. Entiendo escuelas. Ella No es psicoanalista, una ciencia ¿no? exacta, Sí. no es Lo que matemática. pasa es que la realidad para... Yo por eso, cuando empecé a hablar, le dije desde el terreno hipotético, porque para vos bajar un diagnóstico con certeza tenés que entrevistar a la persona. Es imposible por medio de WhatsApp o ver y demás. Estamos hablando de la teoría y de la hipótesis. Esto no tiene un fundamento científico sólido porque no está la persona entrevistada. No, pero esto que acabas de decir, la zapatilla que hace un ruido Y sí. y estás viendo que estás matando a alguien y eso no te inmuta. Yo por dice eso algo, en un ¿no? principio te decía lo del sadismo. Yo sí te digo, sí, acá hay rasgos de sadismo, seguro. Porque Rafael, eso lo tenés que tolerar. ¿Pueden llegar a estar ellos medicados para exponerse a esa situación? ¿Pueden? No lo sé si legalmente se puede o si efectivamente pueden llegar a medicarse para estar más relajados, para tener una postura, digamos... ¿En el juicio? Sí, claro. Sí. Pueden medicarse. Eso no es problema. ¿Florencia? No, quiero volver un poco a lo pericial, al informe de autopsia, que es una realidad. No es lo mismo una lesión, que quizás es el típico golpe en seco como lo conocemos, que muchas veces puede causar la muerte, como una lesión que es sangrante, una lesión que se genera en el piso, que hayan encontrado salpicaduras de sangre significa, ¿no?, una ruptura de vasos sanguíneos, a veces una expulsión de sangre por la boca. Digo, son detalles muy crueles, pero digo, en el sentido de que hacia esto se enfrentaron ellos, vieron, analizaron y encima volvieron al escenario a ver qué es lo que había sucedido. Dame una conclusión, Jorge. ¿Qué pensás vos, desde tu experiencia como abogado, que puede pasar? No quedan muchas audiencias. Si estuvieras si tuvieras la posibilidad de pensar como el tribunal, ¿qué te parece a partir de las pruebas que viste se recolectaron hasta acá? Yo creo que fue hoy una testimonial muy importante que fue la del médico autopsiante, donde el tribunal le preguntó, se dio a conocer esto y él lo declaró, si se podía identificar cuál fue el golpe letal, es decir, qué golpe le provocó la muerte, y dijo que no. Eso también me hace que tome algún cierto de grado de posibilidad, de viabilidad también, pensar de que puede haber una figura alternativa, es decir, de lo que te decía antes, un homicidio preterintencional, es decir, que no hubo intención de matar, o en el caso que haya un homicidio que no todos tengan la misma responsabilidad penal, porque no está identificado. Yo creo que la autoría funciona, es decir, la responsabilidad de los 8 igual agravadas y que también 8 con prisión perpetua, la veo difícil. Difícil. Interesante, nos quedamos con eso porque hasta ahora no se había dicho, la idea de que no todos sean condenados por la misma pena y a su vez que pueda ser preterintencional y no premeditado con alevosía, organizado. Lo que pasa que, te digo esto cortito, es quizá técnico, pero es si no es doloso, es decir, si no hay intención y voluntad de producir la muerte, los agravantes ya no van más. Correcto. Ni la alevosía, ni el ensañamiento, ni la premeditación. Correcto. Quedan eliminados. Gracias, Jorge, por tu visita. Un placer. Y Rafael, lo mismo. ¿Qué pensás que va a pasar y qué querés aportar de tu experiencia como psiquiatra? En otro momento vamos a hablar de muchos casos que te tocaron abordar, bien complejos, con lo cual entendés perfectamente qué estamos hablando. Yo creo que va a haber un quiebre en no mucho tiempo. ¿Sí? Sí. No sé si por parte de los imputados o cuando declaren los padres de los imputados. Y creo que eso va a fragmentar y va a complejizar toda la trama que hasta ahora viene bastante pareja. Yo creo que es imposible mantener a lo largo de todo el proceso, por más que sea un mes o más o menos, ecualizar emocionalmente a 8 personas, que son los imputados. A eso agregarle los padres. O sea, vos necesitas que eso esté hermético, estanco durante un mes. Y vos decís que una estructura mental es muy difícil que lo soporte. Y cuando estás viendo que se está hundiendo el barco, yo no lo veo viable. Rafael, muchas gracias por tu visita. Un gusto. Un gusto. Llegó el momento de Laura Di Marco. Viste que dicen que nadie es kirchnerista gratis. Bueno, mientras nosotros estamos analizando aquí el juicio del año, un juicio muy importante, hay una temporada en la costa, hay una temporada en Mar del Plata, y esta frase que yo te decía al principio, nadie es kirchnerista gratis, puede aplicar a
Daddy Brieva, el afortunado militante K. Mira, mientras nosotros estamos acá haciendo este análisis, Daddy, que está en Mar del Plata y que va a hacer este show, Super Daddy, el mago del tiempo, va a hacer una obra, va a hacer 2 funciones, está por hacer ahora una función con la plata nuestra, mejor dicho, de los bonaerenses. ¿Por qué? Bueno, hay un programa que se llama Recreo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, lo banca el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia. Mira, ahí tenemos una foto de Daddy Brieva con Victoria Oneto, porque Victoria Oneto es la subsecretaria de Políticas Culturales del gobierno de Kicillof. Es una militante kirchnerista, viene de familia kirchnerista y tiene una política cultural K que es promoción, que se está basada en promoción de figuras oficialistas, como lo ha hecho el kirchnerismo a lo largo de todo este tiempo y como lo ha hecho también el peronismo a lo largo de su historia, ¿no? El kirchnerismo retoma todo eso. Bueno, aquí lo ves, Daddy, el afortunado militante K. Va a estar en una sala que se llama Astor Piazzolla. Y bueno, vos sabés que Daddy tiene frases polémicas, tiene hechos polémicos, es un hipercristinista. Por eso te decía que aplica la frase de nadie es kirchnerista gratis. En general los actores que son kirchneristas, cristinistas, tienen beneficios, contrapartidas, contrataciones, apoyos de diverso tipo. Y bueno, Daddy lo tiene en esta temporada, este enero, en Mar del Plata. Vamos a escuchar a Daddy explícito, diríamos. Un Daddy explícito. ¿Lo tenemos? ¿Cómo anda? Bien, ¿vos? ¿Qué onda? Una gana de agarrar un camión en N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No te das al bowling, claro, sí. Claro, no te das una idea. Bueno, esto lo decía Babi, ¿sabes cuándo? En la cuarentena, en la pandemia, cuando la gente se manifestaba en favor de las libertades y en contra de la cuarentena eterna. Así hablaba Daddy Brieva como un kirchnerista de paladar negro. Y escuchamos otras frases más de él. Y quiero que realmente la pasemos mal para que no nos compremos más pequito de colores. Bueno, quería que los argentinos la pasen mal para que a Macri le vaya mal. Este es Daddy Brieva. Hay kirchneristas que creen y otros que cobran. Bueno, Daddy Brieva parece ser una combinación de ambos. Cree y cobra. Y en unos minutos lo tendremos con la plata de todos nosotros actuando en la costa. Como siempre, muy contundente. Juan Manuel López está con nosotros. Por supuesto, vamos a hablar de política, pero antes vamos a hablar de este crimen y el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Juan Manuel, ¿tenés una opinión? ¿Qué pensás sobre lo que pasó y si esto tiene algún contexto dentro de lo que pasa en la Argentina? Bueno, la violencia es una característica de la Argentina. Por supuesto, ese nivel es extremo. Esa anarquía, esa anomia, esa crueldad no nos caracteriza a todos los argentinos, ni mucho menos. Pero hay como una sensación de que desde hace muchos años está habilitada la violencia. Ojalá este juicio sea ejemplar y ojalá que como sociedad, en los extremos o en las cosas no tan extremas, entendamos que la violencia nunca es un camino que soluciona nada. ¿Qué podría haber prevenido, Juan Manuel, la política aquí? La política, la cultura, ¿qué dice de nosotros? Porque vos decís, esto no dice de nosotros. Pero acá hubo padres que frente a tuits violentos de sus hijos no hicieron nada. Una escuela que tampoco hizo nada. Si bien estos chicos tenían un historial muy conflictivo escolar, se peleaban todos los fines de semana en la costanera de Zárate, en los boliches. Nadie previó nada, padres que no contuvieron. Digo, la escuela en general es una primera, es como el primer mostrador, ¿no? Donde se exhiben los problemas de los chicos. Absolutamente, donde se deberían abordar primero, donde si los padres no los pueden abordar por falta de recursos, ya sea intelectuales o económicos o lo que fuese, deberían abordarse ahí por primera vez. El sistema de salud, la salud mental, que tantas veces se está empezando a hablar, pero que es algo que tenemos que trabajar con seriedad. Sí, al Estado argentino le faltan políticas y herramientas para abordar estos casos. Y Jorge Monastracchi, abogado, recién decía que hay que discutir de nuevo el régimen penal juvenil a propósito de
el homicidio que se produjo casi a la salida de un boliche, en una situación similar, de un joven de 16 años apuñalado por alguien de 15, que va a un reformatorio, entra a un sistema juvenil, hasta los 18 no va a ser condenado por la misma ley. Sí, y antes de eso, digo, entre el régimen penal y todo lo que veníamos hablando, la seguridad, la prevención, ¿no? que tiene que estar. El régimen penal juvenil es una deuda impresionante, porque estos chicos, hombres, jóvenes, no sé cómo llamarlos, pero al fin y al cabo son seres humanos que van a tener una condena y en algún momento van a salir a la calle, van a ir a una cárcel que no reforma a nadie, que no educa a nadie, y que si fuesen aún más chicos, también es peor. Si hubiesen tenido 15 años, hubiesen ido a un instituto que probablemente los perjudique más, los vuelva peores personas de las que son. Nosotros creo que en el año 2005 Elisa Carrió presentó un régimen penal juvenil que, si bien la parte que a algunos más progresistas no les gusta es que se baja la edad de la imputabilidad a los 14 años, lo que hace es tener penas alternativas, tener otro tipo de juicios, porque el juicio también es una garantía para esas personas. Para los que son culpables será el castigo, pero para los que están involucrados y por ahí no tienen el mismo grado de responsabilidad o incluso eran inocentes, porque al principio de este caso, yo no lo seguí con precisión, pero al principio de este caso había sido una persona involucrada que no era el autor. Bueno, entonces también los juicios tienen que ver con eso. Bueno, y tener derecho a un tener un juicio también es un derecho, además de un puede ser un derecho además de un castigo, un juicio justo y serio. Podemos pasar a otro juicio, Juan Manuel, que es el juicio político que está motorizando el gobierno, el Ejecutivo, contra los miembros de la Corte Suprema. Vos sos parte de la Comisión de Juicio Político. Hoy hubo un cambio de estrategia, ¿no? Los legisladores oficialistas van a pedir el juicio político en la Cámara de Diputados. ¿Qué puede pasar ahí? Tu mirada sobre esto. Sí, el cambio de estrategia era básico para la... No digo ya para el legado del presidente Alberto Fernández, porque de legado va a tener poco, pero iba a ser un ridículo que no es un ridículo más, es una mancha grave. Perón le hizo un juicio político a toda la Corte en 1947 y no lo presentó Perón al juicio político. Dejó que un diputado avanzara sobre el juicio político. Néstor Kirchner... Es interesante lo que decís, porque hay un déjà vu entonces, ¿no? Es muy parecido este kirchnerismo al primer peronismo, muy parecido. Yo creo que es la parodia, ¿no? Porque ya un presidente sin poder en su último año, del último gobierno kirchnerista, quiero creer, porque este es el cuarto y último gobierno. Claro, ahora lo van a presentar los diputados. Néstor Kirchner también promovió un juicio político que ya se venía tramitando desde hacía 2 años a la Corte Menemista, que era una corte muy desprestigiada, pero no lo presentó Néstor Kirchner, porque lo presentaron diputados de distintas facciones. Ese juicio político, el del 2003-2004, prosperó porque era una corte muy desprestigiada que venía sacando una serie de fallos, la mayoría automática. Cuestionada, la mayoría automática de Carlos Menem. Y, por ejemplo, el presidente de la corte en ese momento era una persona que había sido comisario en La Rioja, funcionario, creo, de Menem. Era gente muy cercana a él. Acá el presidente de la Corte es una persona que lo votaron más de 2/3 del Senado, que lo nominó Macri, pero no tiene nada que ver con el PRO ni Conjunto por el Cambio. Kirchner, Alberto Fernández, en otro contexto. Tarde, final, triste, sin poder. ¿Viste el video que hoy subió? Por 2 fallos que a él no le gustaron. Esto es lo más grave. El autoritarismo pobre, impotente de Alberto Fernández, porque un autoritarismo sin ningún tipo de potencia, solo con, bueno, algún tipo de desgaste que quiere pretender para la Corte, es un autoritarismo que no lo va a llevar a ningún lado en sus intenciones, que va a dañar levemente a la Corte. ¿La va a dañar? Bueno, la va a desgastar, la va a tratar de presionar. ¿Cómo se van a comportar ustedes ahí? Nosotros vamos a ir ahí a dar el debate. Ellos, si tienen el quórum, vamos a ver qué hacen los 3 diputados de Sergio Massa que integran la comisión, porque por un número de más tiene 16 a 14, ¿no? Es 16 a 15. O sea, 14 Juntos por el Cambio, pero está el Topo Rodríguez, que es un diputado del peronismo federal, que desde el 1 de enero dijo de ninguna manera me presto a esta barbaridad. Hay un diputado de Massa que está en duda.
Ojalá, supongo que será Ramiro Gutiérrez, que dicen que es una persona seria. Yo lo he escuchado alguna vez en el Congreso, preside el grupo de amistad con Estados Unidos, se muestra como un tipo razonable, además, claro, pero va a enjuiciar a una corte por 2 fallos que no le gustó al poder. Massa Cristina hizo eso. Es muy, a ver, es como difícil de explicar, ¿no? Va a Estados Unidos, se muestra como un tipo previsible, es lo que al quiere fondo, cumplir, claro, al fondo para también, ser y después se monta un juicio contra la Corte Suprema. Bueno, pero eso también habla de Massa, de qué es Massa. Porque uno puede ser, pongámosle, Massa. Es un tipo de capitalista, digamos, de centro. Sí, lo es. Ahora, ¿puede ser una persona autoritaria? Sí, puede ser una persona autoritaria. ¿Y qué Kirchner pasa? lo era. Cuando llegó al poder, Kirchner fue absolutamente autoritario. Tuvo un primer año porque no tenía todavía todo el poder. Después, cuando tuvo todo el poder, ¿cómo será Massa presidente? Porque es obvio que es candidato a presidente. Sí. Cuando tenga el poder. Bueno, ya tienen la muestra. ¿Es obvio? ¿Es obvio? Para mí, sí. A ver, es obvio que ya fue candidato a presidente, tiene intenciones para esta oportunidad, verá si le dan los números, pero es una persona con intenciones presidenciales desde que fue candidato en 2015. Hoy, ¿no? Rodrigo de Loredo dijo que él firma que Massa va con los 3 candidatos. ¿Y qué pasa si Massa juega al límite y un diputado de Massa no va y entonces Massa queda jugando ahí? Y de la especulación típica ventajera de Massa. Me pregunto, es una pregunta. No sé, ventajita. Me parece, sí, ventajita. Esa la puede hacer, no le va a salir. Me parece que no le va a salir. Hay que... ¿Por qué nosotros tenemos que ir a dar el debate? Por varias razones. Pero una de estas, yo sé que este es un tema muy alejado de la sociedad. Y la sociedad dice, ¿qué hacen discutiendo un juicio político a la Corte? Muchos no entienden ni la razón del juicio político, ni de qué se los acusa, ni efectivamente... Claro, pues hay razones ahí técnicas que son difíciles de muchas explicar. Razones técnicas y la sociedad tiene otras preocupaciones, claramente, sin duda. Y este es el poder de daño del año final de Cristina en esas Kirchner. preocupaciones, el paso 2 a mí es el que me gustaría que le digas a la gente. Porque ¿cuál es el paso 2 de usted? El paso 2 es, vamos a ir a ese debate, pero por otra parte, no vamos a acompañar las sesiones extraordinarias de Massa, que es un paquete de ley que muchas cuestiones le pueden beneficiar, incluso a la gente, otras no, pero... Bueno, pero ¿hasta dónde ustedes van a forzar esa situación? Porque de esto no solucionarse en el primer debate, no sigue el segundo. Después se vienen las aperturas de las sesiones del Congreso. O sea, ¿hasta yo dónde leía llega esto? a fin de año con mucha razón las crónicas respecto de la baja, digamos, performance de trabajo del Congreso en el año 2022. Es verdad. Muy mal, la peor. A nosotros, la peor desde 1983. A nosotros nos votaron en el 2021, a muchos de nosotros, en una elección intermedia legislativa para ponerle, si el título fuera el de la elección de ese año, ponerle un freno al kirchnerismo. Bueno, ese freno lo pusimos muchas veces trabando leyes. Yo sé que decir lo que no sucedió es difícil de explicar y decir uno se dedicó a trabar leyes, hasta a algunos les enoja, a algunos de nuestros propios votantes. Pero hoy habría una corte, por lo menos... Están trabadas las instituciones, como está trabado el Consejo de la Magistratura. Están abiertas, pero están trabadas. Yo creo que por un... No están haciendo su laburo, digamos. Por un bien, pero yo creo que lo estamos haciendo, que cumplimos el compromiso electoral. Hoy no hay una corte de 15 miembros, tiene media sanción de Senado. Hoy no hay un Consejo de la Magistratura kirchnerista, tiene media sanción de Senado. Hoy no hay una nueva ley que regule a todos los fiscales, tiene media sanción de Senado. Hoy no hay un impuesto a la renta inesperada, un proyecto del Poder Ejecutivo. No hay una mala ley de humedales que querían poner, imagínense con la sequía que hay en este momento. Funcionaron de límite. Funcionamos de límite. No pudimos marcar la agenda, porque la agenda, en un Congreso tan repartido, la agenda la marca en general el oficialismo, incluso el presidente tiene poder de veto, pero yo creo que el límite lo pudimos hacer y lo vamos a tener que seguir haciendo. Las últimas 3 sesiones del Congreso nosotros no dimos quórum. Hoy la presidenta de la Cámara de Diputados es una presidenta de acefalía, es decir, no está designada presidenta. Por el reglamento de acefalía ella sigue cumpliendo las funciones, pero el kirchnerismo no termina de entender que no tiene el número y que intentará con el poder de daño, pero nosotros tenemos la capacidad de evitarlo, lo vamos a hacer. Ahora, el show político está planteado y de hecho estamos hablando de eso. Exactamente. Medida, ¿no? Vos dijiste algo que me parece que estaría bueno explicar, ¿no? Dijiste, bueno, esto no tiene que ver con la gente, ¿no? El tema del juicio político, sí, está muy alejado de una sociedad que está muy necesitada en muchos planos, pero nosotros sabemos que sí tiene que ver. Tiene que ver la consecuencia. La consecuencia, claro. ¿La podés explicar? Miren, sin ser así como ni técnico, ni... ¿Qué modelo decidió nuestro país, que es el que decían los países que progresan? Un modelo de democracia, pero republicana, es decir, con separación de los poderes. Nosotros tenemos 3 poderes, por lo menos, bien claros.
un ejecutivo que administra, es decir, gobierna, un poder judicial que dirime conflictos entre particulares y el Estado, entre particulares entre sí, o entre el Estado en sí mismo, una provincia con la nación, una provincia con otra provincia, Lo que no puede resolver la y política. un Congreso que delibera y legisla en términos generales. Ese modelo es al que Cristina nunca le gustó, ella siempre intentó confrontar con ese modelo, intentó torcer ese modelo, en algunas oportunidades lo pudo, y ahora lo hace Alberto Fernández al final. ¿Cuál es la garantía de la Corte? Es la seguridad jurídica, la garantía del Poder Judicial Independiente. Es que el derecho que uno tiene, el derecho de propiedad, por ejemplo, el más básico, sí está escrito en un artículo de la Constitución, pero si no hay un poder que te lo garantice a vos, el que ganó la elección, si no tiene ese límite, bueno, lo va a poder avasallar. Entonces te da la seguridad jurídica para que vos tengas un emprendimiento, te da la seguridad jurídica para que alguien venga e invierta. Yo digo, no soy economista y no sé todas las razones, pero esta volatilidad que hay en estos últimos días puede tener que ver con que alguno dice... Es coherente lo que vos decís, en una parte. O sea, tenés una situación de un juicio político de esta magnitud y querés llamar un blanqueo. O sea, ¿qué seguridad puede llegar a Claro, el claro. ciudadano si no resolvés esto, ¿me entendés? Exactamente. O sea, Juan Manuel, claramente es coherente esa parte. El kirchnerismo está avanzando con todo, por todas las maneras, y está lanzando una campaña política. Ya hizo varios videos en 11 días que llevamos de enero. Sí. Para decir una campaña blanca y otra un poco más oscura, ¿no? Así se le dice, ¿no? Con inteligencia ilegal. Pero ustedes, ¿cómo van a resistir y cómo se van a rearmar? Porque van a necesitar leyes si es que son alternancia de gobierno en el 2023. Nosotros tenemos una experiencia, que es haber gobernado en minoría la Argentina durante 4 años, y por más que no hayamos sido un éxito, digamos, nuestro mayor problema fue no haber reelegido, eso hay que reconocerlo, pero adquirimos una experiencia gobernando en minoría que creo que es intransferible, pero que al mismo tiempo creo que es muy buena para muchos de nosotros los que tratamos de hacer una autocrítica y aprender de esa experiencia. Creo que la inmensa mayoría de los funcionarios, los que fuimos legisladores, los que fueron gobernadores, presidentes, en fin, ministros o líderes políticos. Y de esa experiencia hemos aprendido. Ya de por sí, por cómo están las cámaras hoy, nosotros vamos a tener mejor número en el Congreso, además de la experiencia acumulada. Y creo que además hay otra parte que por ahí no la ve la sociedad, porque hay mucho ruido electoral, ya desde el año pasado, incluso desde el anterior. Pero hay gente muy seria que de esa experiencia y de su conocimiento técnico, pero también de la experiencia política de muchas personas, hoy está trabajando y hay solamente matices en qué es lo que hay que hacer. Lo que va a definir qué es lo que hay que hacer es lo que encontremos, ¿no? No es lo mismo encontrar un banco central con reserva negativa que con algo de reserva, que con mucha reserva, un dólar estallado o no, una bola de deuda en pesos que no sabemos qué va a pasar. Pero creo que hay mucha más consistencia, mucha más conciencia, mucho más conocimiento del tamaño de los problemas del país. Juan Manuel, muchas gracias, Muchas gracias por por la haber visita. estado. Quédate, nos queda mucho más, ¿no? Nos más queda noticias a la noche. mucho más. Dale. Vamos y volvemos. Sí. Bueno, repasamos, ¿no? Repasamos. Una jornada clave Sí, en el señor. juicio por Fernando Báez Sosa. A ver. Octava jornada. Sí, octava jornada. Algunos datos que vamos a repasar con Florencia Durante. Este fue un poco la línea de tiempo, ¿no? Sí. La línea de tiempo, a ver. Sí, bueno, vamos a repasarla. a pasar porque- este día 8, donde bueno, sucedieron cosas claves, día 8 del juicio, 7:35. Los 8 acusados de matar a Fernando Báez Sosa llegan a los tribunales de Dolores. 8:47, el fiscal Juan Manuel Dávila afirmó que en el cuerpo de Fernando se encontró material genético. Fíjate, minuto a minuto, ¿eh? Esto cambió. Después, ya a las 9:06, Hugo Tomei, el abogado defensor de los acusados, sostuvo: mi silencio es por respeto al tribunal y a la familia. Y a las 10 de la mañana, burlando, confirmó que el cuerpo de Fernando Báez Sosa tenía ADN de Blas Sinali. Muy bien, 10:45, comienza la audiencia. La perito Graciela Parodi, quien intervino en la extracción de muestras de sangre de las pericias de los acusados y de la víctima, declaró: detecto varias manchas de presunto tejido hemático en una camisa blanca de mangas largas. ¿Esto qué significa, Florencia? Sí. Bueno, cuando nosotros encontramos manchas,
símil tejido hemático, pardo rojizas como le llamamos, en una primera instancia no podemos determinar que esto sea sangre. Es el primer peritaje que se hace esas manchas, determinar si es sangre y si es sangre humana, por eso habla de tejido hemático y no habla directamente de sangre. ¿Es una prueba que se valora como contundente o es un indicio? Una muestra de sangre en buen estado de conservación y como bien resaltaban la gran cantidad de peritos que la cadena de custodia fue apta, óptima en todo su proceso, estamos hablando de una prueba fundamental, casi categórica. Categórica es por sí o por no. Existe, no sé, un riesgo de que 0,00001 de que no le pertenezca ese ADN. ¿Y cuánto puede preservarse en una prenda una muestra de sangre? No, podemos estar hablando, depende de la situación, de la humedad de la prenda, si está al aire libre, si está en contacto con otra superficie, hasta 5 días podríamos tener una muestra que sea peritable y que no sea cuestionada, pero en este caso fue prácticamente inmediato porque en el allanamiento ya se llevaron esas pruebas, incluso la autopsia de Fernando se hizo a las 6 horas, así que estamos con muestras que son de un interés biológico muy importante. Ahora, Florencia, estas pruebas halladas, como el material genético descubierto de Blas Sinali en el cuerpo de Fernando, ¿qué responsabilidad puede determinar? ¿Cómo se conecta las pruebas con las responsabilidades penales? A Blas Sinali esta prueba indiscutiblemente lo ubica en el lugar y lo ubica en contacto con Fernando. Y como agresor. Sí, y no necesariamente ubica cuál fue el tipo de lesión, a menos que se haya encontrado una lesión hecha con uñas de parte de Fernando en el cuerpo de Blas Sinali, cuestión que no se encontraron. Por eso mismo, dentro de las primeras horas, cuando detuvieron a los Raibier, también por protocolo, se los lleva a analizar en el caso de que estén golpeados, de que si los nudillos estaban golpeados, son todas cosas que se van registrando. Un dato, que él no tenía fractura de cráneo, con lo cual la sangre que le salió aparentemente de los oídos y de la nariz fue la que salpicó a quienes estuvieron muy cerca. Eso muestra la conexión entre Fernando y sus atacantes. Sí, a ver, a veces en el caso de que se tenga la intención se puede diferenciar la sangre que salió por la boca, por ejemplo, porque está contaminada con saliva. Lo que indica las manchas de sangre, las manchas pequeñas de salpicadura, indica la ruptura de vasos sanguíneos. Puede ser tanto por expulsión de orificios o por también algún tipo de lesión cortante en el cuerpo, que entiendo que no se encontraron. Exactamente. Claro. Seguimos repasando la línea de tiempo. Bueno, a ver, acercamos un poquito el monitor, por favor. Ahí está. Vamos a ver lo que pasó Caso después. Báez, bueno, el día octavo. 12:24. 12:24. Norma Tramontini, sí, perito de la Policía Científica Bonaerense, al menos 30 evidencias levantadas de prendas de vestir y de la escena del crimen dieron positivo para sangre humana. Estas muestras que se recolectaron, algunas no pudieron hacerse la prueba de ADN por lo minúscula que era la mancha, quizás por esta salpicadura, pero sí alcanzó la cantidad de muestras para determinar que sí, no era una mancha de algo rojo, sino que era efectivamente sangre humana. Muchas de ellas, de estas 30 muestras, no le dieron identidad a partir del ADN, pero sí, al haber un conjunto de estas manchas, lo que se hace es, de alguna forma, presumir que todas pertenecen a la víctima o al atacante. Seguimos con la línea de tiempo. A ver, 12:24, 13:29. Según el perito César Guida, cerca de una docena de prendas de los acusados, entre ellas las zapatillas de Máximo Thompson y una camisa de Matías Benicelli, tenían ADN de Fernando Sosa. Es decir, corroboran todo lo que vos venís explicando, además. Exactamente. Finalizó la audiencia. Graciela, la mamá de Fernando, afirmó: no me puedo sacar de la cabeza la palabra caducó. Esto es muy fuerte. Es increíble, digamos, la fuerza y la entereza que están teniendo Graciela y Silvino en esta causa, al haber escuchado durante varias audiencias, ver en fotografías a veces la sangre de sus hijos. Ellos no estuvieron presentes en el momento en que se desarrolló la parte técnica de la autopsia. Sí, en el momento... ¿Eso fue por recomendación de su abogado? Sí, sí, exactamente. Imaginen, a ver... ¿Eso que es un protocolo? Porque la verdad que me imagino que psíquicamente debe ser totalmente devastador ver eso, ¿no?
pero hay un protocolo que en estas circunstancias se retira a las víctimas. Sí, incluso, a ver, en el momento en el que el cuerpo está dentro de una morgue a punto de ser periciado, a veces vienen los mismos familiares, madres, padres, hermanos a reconocer el cuerpo, y hay todo un protocolo también que sabemos los especialistas dentro de las ciencias forenses de cómo tratar, de que haya la menor cantidad de personas posibles dentro de ese lugar en el momento del reconocimiento. Hay protocolos porque francamente, ni siquiera los forenses estamos preparados para vivir una situación así, porque cuando nosotros estamos actuando en un peritaje, de alguna forma estamos ejerciendo nuestro trabajo y como que despersonalizamos a veces a la persona. Claro, y tal vez entiendo que ustedes pueden disociarse, ¿no? Como lo hace un psicólogo, porque si no, no podrías conectar con tanto dolor ajeno. Claro. Sí, pero las víctimas no pueden hacer eso. Sí. Que estaban haciendo Hugo y Laura, y mostraban que en definitiva había manchas de sangre en tantas remeras y quizás de los 8 imputados. ¿Eso implicaría o que le pegaron o que le salpicó y estuvieron todos al lado de Fernando permanentemente mientras le estaban golpeando? ¿O le pegaron o estuvieron al lado, los 8? Sí, ¿Eso estaría mostrando la prueba? En los últimos años hay un desarrollo muy importante en análisis de patrones de sangre, y si se tiene la intencionalidad, que creo que no se pudo realizar esto, si se tiene la intencionalidad se puede ver si es de arriba hacia abajo, hacia un costado, cuál era la dirección del golpe, a qué distancia estaban. Son cuestiones que hoy en día se pueden determinar, pero bueno, a veces por la contaminación del lugar, por el hecho de que se hayan ido, por el hecho también de las horas que pasaron, puede ser que no lo hayan considerado por ese motivo. A la media tarde, finalmente, los acusados retomaron al penal y fueron visitados por sus padres. Así, de esta manera. Los familiares, que no son tantos. Carla Ricciotti nos explicó que son pocos los que lo visitan. Con bidones de agua, contó 9 bidones, si no me falla la memoria, reciente, y muchas provisiones de los familiares más cercanos que visitaron a los acusados en este penal de Dolores. Sí, impactante también que, bueno, no, digo que no haya tantos familiares que los visiten, no, también dice algo. Habló Bernardo, que es el fundador del club de rugby donde jugaban algunos de los atacantes, y dijo esto, mirá. Me da mucha lástima todo lo que pasó, principalmente por la familia de Fernando, respeto por ellos, y mucha tristeza de todo lo que la gente está hablando, de que la mayoría de lo que habla es mentira. Por ejemplo, que son hijos del poder, son familias muy, muy humildes, y bueno, y lástima que se hizo tan mediático esto. Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dice, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado, etcétera, etcétera. Eso es una payasada total. No comparto, y por el respeto que tengo que tener ante la víctima, que es Fernando, una locura. Nadie puede compartir eso. En el noticiero hablamos con Marcelo Urra, el apoderado del Club Náutico. Se distanció de estas palabras. Este es el fundador, el que escuchábamos, Bernardo Sitges. Sí, dijo que fue un profesor, no dijo que fue ni siquiera fundador, que fue uno de los profesores que al principio funcionó, sí, pero dijo que todo lo que le declaró lo hizo por su cuenta. Que el club estableció que no responde a nada institucional de parte del club. El club se distanció y en un comunicado que adelantó aquí a la tarde, dijo que esperaba la decisión judicial, que solo 3 de los 8 acusados formaron parte del club durante el momento donde hubo el crimen. Un club, Hugo, que está prácticamente abandonado, exactamente. Es una mezcla entre la pandemia y lo que les pasó. A los clubes en general, A los clubes en general, pero con esta tragedia este club sufrió mucho más. Pero bueno. ¿Vamos a hablar, te parece, con Matías Torres? Sí, claro. Matías Torres es un periodista de Zárate, porque también nos faltan muchos elementos, como decía recién Florencia, hay por ejemplo, los padres de Blas Sinelli, si no escuché mal, no los fueron a visitar. Digo, sabemos poco de las familias y de cómo se está viviendo en Zárate esta tragedia y este juicio. Matías Torres, bienvenido aquí a Más Noticias a la Noche. Gracias por el contacto. ¿Cómo están, Laura, Hugo? Muy buenas noches para todos ustedes. Y efectivamente, tal es así. Hace 8 días que comenzó este juicio
y la familia, van ocho jornadas, ¿no? Del juicio, y todavía la familia de Blas Sinalí nunca se hizo presente en el lugar. De hecho, realmente es una familia que en estos 3 años nunca ha tenido exposición pública, ¿sí? Esa es la realidad. No se ha expuesto en ningún momento, han mantenido el perfil bajo, no se han hecho presentes, como te decía, en estas 8 jornadas, pero tampoco están yendo a las visitas, ¿no? Como veíamos hace minutos, a las familias del resto de los detenidos que sí están acercándose, le están llevando elementos y demás. Solamente hoy se acercó una tía de Blas Sinalí, ¿sí? Pero no en el rol de tía, sino en el rol de madre, ¿sí? De Ciro y de Luciano Pertossi. Estamos hablando de María Elena Sinalí. Sí, ella es tía de Blas, pero son familiares, fue en su claro. rol de madre. Bueno, Claro. pero eso es muy extraño, ¿no? Porque, bueno, una cosa es que no tengan exposición pública los padres de... ¿Es Sinalis o Sinalí? Sinalí. Sinalí. Y otra cosa es que no hayan ido, que no vayan a visitar a su hijo en semejantes circunstancias. Sí, uno eso o sea, como padres uno no lo llega a entender, ¿no? No llega a interpretar qué es lo que está pasando en el entorno familiar, quizás esté rota, sin lugar a dudas, ¿no? Está rota la relación familiar. ¿Qué podemos decir de estas familias o en todo caso de estos jóvenes a quien muchos señalan? A mí me escribe gente de Zárate y me dicen que eran conocidos porque se peleaban habitualmente a la salida de los boliches. ¿Qué podemos señalar de características? Hay muchos antecedentes de hechos de violencia que se han vivido aquí en la ciudad antes, ¿no? Previo a lo que fue la muerte de Fernando. Sin ir más lejos, hay un joven que el día 13 de enero va a tener que presentarse a declarar. Cuando ocurre todo esto el 18 de enero del 2020, él sale en los medios de comunicación a exponer su experiencia con estos jóvenes que había sido víctima también de la violencia, y ahora la justicia lo cita en Dolores para prestar declaración. Esto va a ser el día 13 de enero. Y así como esto, bueno, muchos otros que han aparecido y que muchos tantos, ¿no? Que no aparecen públicamente por miedo, por temor, por amenazas y demás cuestiones. Ahí quería detenerme, porque así como Hugo comentaba que recibía mensajes, La Nación Diario hizo una nota excelente el domingo pasado, mandó a un enviado y habló con la maestra, por ejemplo, habló con mucha gente, entre ellos la maestra, alguien que había sido maestra de 2 de los rugbyers, pero nadie quería dar su nombre y apellido por miedo. Por miedo a amenazas. ¿Amenazas de quién? Y amenazas de las familias principalmente, ¿no? ¿Las familias amenazan? Y en algunos casos sí, llegan a ese punto, más que nada cuando uno empieza a escarbar, a indagar sobre las familias de los detenidos, ¿no? Si nosotros hablamos directamente de los 8 acusados, que hoy por hoy son quienes están expuestos públicamente, no pasa nada. Ahora, si empezamos a escarbar un poquito sobre el entorno familiar, sobre las relaciones y demás, ahí ya como que ponen un freno y llegan al punto de las amenazas. ¿Y qué sabemos de esas familias? ¿Qué se puede decir? ¿Qué se pudo publicar? ¿Son familias poderosas? Se habló también de ese rasgo. Se habló de un entorno... Sí. La más cercana al poder, Hugo, podemos decir que es la familia de Máximo Thompson, ¿sí? Tenemos a Marcial Thompson, su papá, y a Rosalía Zárate, su mamá. Marcial Thompson es, o en su momento, ¿no? El 18 de enero del 2020, era un jefe jerárquico de una de las automotrices más importantes que están aquí radicadas en Zárate, y por su parte, Rosalía Zárate era la secretaria de Obras y Servicios Públicos del municipio que comanda Osvaldo Cáfaro. ¿Sí? El 18 de enero todavía está en cumplimiento de sus funciones, ¿no? de secretaria de Obras y Servicios Públicos. Posteriormente, el día 20 de enero, presenta su renuncia al cargo diciendo que no le daban ni el físico, no sé, ni el cuerpo ni la cabeza para poder estar pendiente, ¿no? de estas 2 funciones. La mamá es arquitecta y trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas de Cáfaro, del intendente Cáfaro, de Zárate, y renuncia a partir del crimen. ¿Es correcto, Matías? Pide licencia. Ella el mismo 18 de enero, el 19-20 de enero, se va a Villa Gesell, ¿sí? Se traslada con toda su familia a Villa Gesell para ver qué estaba pasando allí. Presenta una licencia, ¿sí? Y posteriormente presenta la renuncia a ese cargo. Es como se dice, perdón por la expresión, muchas veces se habla pueblo chico, infierno grande. ¿Es un poco así, Zárate, o lo definirías de otro modo?
No, sí, un poco es eso, un poco es eso. Y contanos Sí, algunos rasgos de cómo la sociedad mira lo que pasó. A ver, un dato que es clave, Hugo Tomei, abogado de los 8 rugbyers, es el abogado personal del intendente Osvaldo Cáfaro, es quien comanda y quien le lleva adelante todas las causas judiciales que Osvaldo Cáfaro tiene por distintas cuestiones de corrupción o malversación de fondos y demás. Tomei, ¿no? o sea, el abogado, a ver si destacamos esto, el abogado de los acusados es el abogado del intendente Osvaldo Cáfaro, que a la vez es un intendente kirchnerista, cristinista. Exactamente, ese mejor definido no puede estar. O sea que sí son hijos del poder. Y por eso, a ver, no tienen el dinero, no tienen las fortunas, ¿no? Como para decir que son todos adinerados y con mucho poder económico, ¿sí? Pero tienen un respaldo, ¿no? Cierto respaldo que permite que Hugo Tomei sea la abogado. El poder no solamente es dinero. ¿no? ¿Cómo? La hermana de uno de los chicos Pertossi, ¿sí? Emilia Pertossi, la hermana de Ciro y de Lucas, está sentada a la derecha de Hugo Tomei durante todo el juicio. O sea, la familia Pertossi, ¿no? Son 2 hermanos y un primo. Exactamente. No, digo una aclaración, el poder no solo es dinero, también es contactos e influencia, ¿no? Bueno, sí. Y la cría, ¿qué podemos decir sobre su derrotero? Este club náutico ahora no los reconoce a todos, dicen que solo 3 jugaban ahí, practicaban rugby durante ese año en donde mataron a Fernando Báez Sosa. ¿Qué hay para decir del resto de los jóvenes? No reconocen principalmente al principal implicado, ¿no? A Máximo Thomsen. Sí reconocen a Ciro y Luciano Pertossi y sí reconocen a, si no me equivoco, Blasinali como jugadores de rugby del club. ¿Y qué pasa en Zárate frente a este juicio, Matías? ¿Cómo están reaccionando? Y también cómo cambió la ciudad a partir del crimen. ¿Qué pasó ahí? Mira, la ciudad hoy, los vecinos de Zárate están muy pendientes de lo que está ocurriendo en Dolores. Se habla, si uno sale a un supermercado o a un almacén y siempre tenés ese comentario y escuchás, ¿no? Que están las vecinas hablando de lo que está pasando en Dolores, así como se habló el 18 de enero del 2020 de lo que pasó en Villa Gesell, ¿no? La gente hoy por hoy está muy pendiente y a la expectativa de lo que ocurra, ¿no? De la sentencia, del reclamo de justicia, creo que va a ser generalizado en todo el país. De hecho, el día domingo, aquí en la ciudad de Zárate, hubo una pequeña marcha de acompañamiento a la familia de Fernando, ¿sí? Y bueno, es eso, es estar pendiente, pero en silencio, ¿no? Sin hacer mucha expresión pública ni opinar públicamente sobre lo que está ocurriendo. Matías, Florencia, nuestra criminalista aquí en el piso, Florencia Dorante, te quiere preguntar algo. Buenas noches, Matías. Te quería consultar si tuviste la oportunidad de leer ese mensaje que Blasinali le estaba contando a un amigo aparentemente de Zárate, todo lo que le habían realizado a Fernando, que le habían golpeado, que había convulsionado, y la respuesta de ese amigo fue: bien ahí, amigo, representen bien a Zárate. ¿Cómo entendés este mensaje y cuáles son las situaciones que pudieron haber generado en Zárate? O está el otro mensaje, ¿no? Donde uno le dice al otro que son los demoledores. ¿Hay alguna característica en particular de los jóvenes de Zárate, la salida de los boliches? Y, a ver, en Zárate, si bien existe, ¿no? la violencia y este tipo de peleas a la salida de los boliches nocturnos, nunca se generó la muerte, se llegó a la muerte de alguien en una riña, en una pelea, ¿no? Pero sí, era habitual en aquel momento este tipo de situaciones. Ya después del crimen de Fernando, la noche zarateña cambió, empezó a haber un poco más de controles, de prestar más atención en los horarios de salida, principalmente de los boliches. Matías, muchas gracias por el contacto. Interesantísimo conversar con vos. Lo vamos a repetir seguramente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo mismo, Florencia. Qué bueno, tu participación. Sí. Muchas gracias. Bueno, mañana nos vemos, Florencia Dorante. Nos vemos, vamos a seguir cubriendo. Esta va a ser la semana de los peritos y la semana en que vamos a ver más evidencia científica. Bueno, por eso es importante tener una forense aquí con nosotros. Exactamente, una criminalista. Te vamos a escuchar con muchísimo interés. Sí, sí, exactamente. Y ahora llega el momento de...
Nuestro gurú. Ahora llega el momento de nuestro gurú, el señor Damián Dipache. Damián. Gurú del dinero. Bueno, y efectivamente el día de hoy les voy a comentar 3 récords en el dólar y 3 operaciones nuevas que se van a enterar en el mismo informe que vamos a desarrollar. Les cuento que hoy el dólar blue tocó récord. En el mes subió 13 pesos, avanzó 3,8% en lo que va del mes. Y este mes, respecto de lo que es el dólar blue, respecto del oficial, tuvo un récord. Un récord de 98,7% de brecha que no se veía desde el mes de julio. También tuvimos récord respecto de el dólar blue respecto del MEP. Bueno, miren, ahí lo estamos compartiendo en pantalla. El dólar blue 3.59 cerró hoy. Dólar MEP 3.25. Recordemos que hasta hace un mes era al revés. El dólar blue estaba por debajo del MEP. Es verdad. La brecha son 34 pesos. 10% es la brecha entre el dólar blue y el dólar MEP. Es decir, el dólar informal está muy por encima del dólar MEP en este momento. ¿Y qué lo disparó? ¿Por qué ese salto? Muchos pesos en plaza, muy pocos dólares ofreciéndose en el mercado, por lo cual evidentemente lo que estamos viendo es una aceleración del dólar blue. Vamos a la otra brecha, otro récord para la jornada. Bueno, el dólar oficial 180,67, el dólar blue 3,59. La brecha es de 98,7%, esta brecha entre el oficial y el blue. Vamos a otro récord en la brecha. Este es el más llamativo. ¿Por qué? Porque el blue marcó 2,59 y el turista ya está en 376 pesos con 38. Es decir, la brecha es de solamente el 5%. Para aquellos que se estén yendo afuera, comienza un nuevo análisis. ¿Vieron que decíamos me conviene pagar con el blue? Bueno, sí. Ahora sí, efectivamente sos un trabajador en relación de dependencia, superás los 404.000 pesos, pagás impuestos a las ganancias que te están reteniendo el 45%, pagás bienes personales que te están reteniendo el 25%, bueno, pensalo, porque en definitiva eso lo vas a poder descontar de impuestos a pesar de que se licúe ese valor a lo largo del tiempo, por lo cual ya no es para muchos tan conveniente utilizar el dólar blue respecto del dólar turista. Esta es la operación nueva en el mercado. Es la operación Puré Verano 2023. Les cuento lo que les cuento lo que está pasando en el mercado. Tengo $1.000. Las carátulas de Dipache me matan. No, sí, unas metáforas tiene, ¿viste? Compran $1.000 en el MEP. Compró dólar MEP. Sí. Lo negocian con un bono que es el Bonar 2030. Lo hacen a través de un trader, una consultora habilitado, un agente habilitado en ALIC para operar en el mercado de cambios. No. Sí, claro, sí, no, como no es legal, es una operación legal. Esta operación es legal, como termina no es legal, pero la operación es legal. No, pero nosotros somos más de... Se abre una cuenta concomitente, uno opera a través de un tercero, se hace. Bueno, queda depositado un día y después, ¿qué hace esa persona? Con esos $1.000 va a la plaza y los vende al informal, los $1.000 que obtuvo del MEP. ¿Y qué se hace? Una diferencia de 30.000 pesos. Esta operación Puré, que muchas veces pasó en Argentina, tiene que ver con esto de intentar regular todos los mercados. Bueno, ahora el MEP está sobreofertado, baja porque los turistas extranjeros van y operan con su tarjeta en el MEP. Y el dólar paralelo, con muchos pesos en plaza, está saltando fuertemente. O sea, con esta operación, algunos está haciendo una diferencia de 30.000 pesos. Tenemos otra operación Puré. A ver. La podría llamar Operación Puré Conserje. Escuchen esto. ¿Qué pasa? Conserje Hotel. Claro, al principio se le decían, los conserjes del hotel le decía al turista, mire, a usted le conviene pasar la tarjeta porque el dólar MEP, que es el que usted le permiten operar hoy, está por encima del dólar blue. Pero ahora pasa lo contrario. Entonces, ¿qué le dice el conserje? Dice, no, usted deme los $1.000 que yo le hago la operación de cambio y le doy 350 pesos para operar. Entonces, la diferencia del turista es de 25.000 pesos respecto de pasar su tarjeta con el MEP. Con los $1.000 tiene una diferencia de 25.000 pesos para gastar acá en Argentina. Y el conserje se debe llevar su trade, su comisión por hacer este favor. Bueno, y para tener en cuenta qué es lo que sí tenemos que decir de esta operación Puré, que obviamente esos pesos que quedan son rendimientos con pesos sin declarar. O sea que de alguna manera es una operación que no está declarada. Y lo otro es la seguridad, ¿no? Tener que hacer una operación con $1.000 en la calle, hacer esta operación, tampoco es de alguna manera, digamos, legal.
pero sí decimos que está sucediendo esto en la plaza y esto es lo que sucede cuando tenés tantos múltiples tipos de cambio y querés regular todas las operaciones. Excelente. Impactante. ¿Cuánta gente ganando dinero hubo Tremendo, mientras nosotros en el estamos mercado acá financiero. trabajando, Vamos a hablar. preparando más noticias a la noche? Sí, y vamos a hablar con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que bueno, además nos atiende en esta noche con mucha información. Pero queremos hacer una primera pregunta sobre este juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, porque de algún modo tiene explicaciones de lo que pasa en nuestra sociedad argentina y queremos su mirada. Gerardo, le agradecemos el contacto. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, impactados como todos por la violencia, por la manera y no sigo mucho las circunstancias del caso, pero algunos datos dan cuenta de un hecho muy grave que tiene que ver con una situación general que vive el país, invisibilizada tal vez por la situación de la crisis económica y social, pero que tiene que ver con la inseguridad. Así que bueno, espero que la justicia que está actuando como corresponde, en mi opinión, ¿no es cierto?, llegue hasta las últimas consecuencias en este caso tan lamentable que nos tiene a todos los argentinos muy preocupados. Así es, Morales. Usted mencionó recién, bueno, un hecho de inseguridad, como el crimen de Fernando, pero hechos de inseguridad hay muchos, constantemente. De hecho, bueno, aquí en La Nación Más hablamos ayer de otro crimen, de un chico en Jesús Córdoba. María. ¿Qué es lo que diferencia, según su criterio y también como dirigente político, este hecho de otros que se suceden? ¿Por qué este crimen nos tiene capturados como sociedad? Bueno, yo creo que por la violencia y por la actitud impune con que se ha visto que se han manejado quienes han sido los ejecutores. Pero reitero, hay un problema de inseguridad que es importante en el país y que, como digo, tiene que ser atendido. Es un tema que cuando los niveles de pobreza crecen y de crisis económica se profundizan, obviamente que los indicadores de inseguridad en términos de, por ejemplo, robos como arrebatos, entre otros, ¿no es cierto?, empiezan a crecer. Así que por lo menos en mi provincia es lo que tratamos de atender con más presencia policial y, en mi opinión, es lo que tenemos que hacer en toda la República Argentina, ¿no? Y en el ámbito político, hay un avance del kirchnerismo sobre la Corte, lo sabemos, ayer hubo un comunicado de Juntos por el Cambio, pero se ven otras líneas en las que el gobierno intenta avanzar, casi siempre es contra ustedes y contra la justicia. ¿Hasta dónde pueden llegar y cómo están preparados y qué hablaron ayer en la cumbre que reunió Juntos por el Cambio? Bueno, este es un tema que influye en esto que estamos hablando, influye también en la economía, porque si el propio presidente, un gobierno nacional, se escucha decir del presidente y de gobernadores que no van a cumplir fallos, que no van a cumplir resoluciones de la Suprema Corte o de cualquier tribunal judicial, con un embate tan fuerte, no solo a la Suprema Corte, sino al Poder Judicial, me parece que lo que baja para abajo es lo peor, porque es el incumplimiento de la ley, es no cumplir con nuestra Constitución, y entonces, desde el punto de vista de la inseguridad, cualquiera se siente con derecho a hacer cualquier cosa porque entiende que no se tiene que aplicar la ley, y desde el punto de vista económico también genera incertidumbre, inseguridad jurídica. Entonces, cuando ocurren estas cosas que está impulsando el propio presidente con todo el frente de todos, se complica más la economía por la inseguridad, por la incertidumbre, la inseguridad jurídica me refiero, la incertidumbre, y esto obviamente al complicar la economía termina complicada la gente. Entonces es muy grave lo que está ocurriendo, es muy grave lo que está haciendo el gobierno, por eso hemos sido muy contundentes desde Juntos por el Cambio. Nosotros, obviamente, una vez que tengan quórum en la Comisión de Juicio Político, vamos a intervenir, vamos a hacer todo y vamos a utilizar todos los mecanismos institucionales que prevé la Constitución para parar este atropello. Y mientras este atropello continúe,
nosotros no vamos a viabilizar ningún proyecto que impulse el Poder Ejecutivo o que impulse el Frente de Todos. Está muy claro. Porque nos parece que es un tema central. Nos preocupa, por otro lado, que el gobierno priorice esta agenda y no privilegie la agenda de la gente. Gobernador, lo interrumpo un segundo. Es el gobierno el que está embistiendo contra la Corte, pero el Ejecutivo, pero también hay 11 gobernadores peronistas que se sumaron. Y uno de ellos, Quintela, se refirió al radicalismo y lo hizo de esta manera. Sí. El radicalismo no puede seguir siendo, perdónenme la expresión y perdónenme la grosería, una prostituta barata del PRO. No pueden seguir siendo eso. Tiene que ser un partido fuerte, sólido, que compita con otros partidos fuertes y sólidos como el Movimiento Nacional Justicialista, como hicimos siempre. Debatíamos, discutíamos, competíamos, pero dentro de un marco de una democracia real, no de una democracia ficticia como la que estamos viviendo ahora. Bueno, usted es gobernador radical, jefe del radicalismo. ¿Cuál es su mirada? No, una falta de respeto total. Ya hemos expresado nuestro repudio a estas declaraciones. Estamos esperando que se rectifique el gobernador de La Rioja, que además forma parte del grupo de gobernadores que integramos en el Norte Grande. Es decir, están quebrando todo lo que es posible en términos de diálogo para construir soluciones para el país. Así que es una actitud lamentable que repudiamos totalmente, no la aceptamos bajo ningún punto de vista. El radicalismo es un partido serio, es un partido de gobierno con representación parlamentaria que forma parte de Juntos por el Cambio y que quiere construir colectivamente una alternativa para el pueblo argentino, así que repudiamos totalmente. Pero apunta, una cosita, Sí, claro. apunta Sí. Gerardo, digo porque estoy recordando la carta de Leopoldo Moró, que también decía algo así en términos más elegantes. ¿Apunta a separar a la oposición, a separar al radicalismo del macrismo, este tipo de declaraciones? Puede ser que quieran intentar eso, generar tal vez alguna situación de desconfianza. Las cosas en Juntos por el Cambio, desde ese punto de vista, están muy bien. Nosotros ya en la convención de La Plata, con representación de todo el país, como no hace mucho tiempo el Partido Justicialista, que toman las decisiones tal vez desde la cúspide del poder del gobierno nacional, hemos debatido en La Plata y hemos confirmado nuestra participación en Juntos por el Cambio, así que no van a tener eco estos por eso le decía, para dividirnos. Parecen múltiples los ataques, porque fíjese lo que dijo un asesor de Kicillof, Rashid, ¿no? Que bueno, siempre tiene tweets, en este caso muy polémico, y habla del caso Milagro Sala, dice: urgente, estoy pidiendo el traslado de Milagro Sala a un centro de hemodinamia de alta complejidad dado el estado de su trombosis profunda en miembro inferior izquierdo, que ya fue intervenido anteriormente. El gobierno jujeño no atiende el reclamo y menosprecia su salud. Y en otro tuit, Rashid dice: hago responsable de la salud de Milagro Sala a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. No admite demoras. Este era el mismo médico que decía que Pfizer no sé qué cosa nos pedía. El de los glaciares. El de los glaciares. Este es el mismo, el de los glaciares. El que nos pedía el laboratorio de Pfizer los glaciares. Los glaciares, ese es el asesor de Kicillof. Sí. A ver, Milagro Salas no está en jurisdicción del gobierno de la provincia, está en manos de la justicia, con 2 condenas firmes. La última condena confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una condena de 2 años y otra de 13 años. Y la verdad que siempre que se produce algún movimiento en la justicia, ¿no es cierto?, se enferma. Pero la verdad que goza de buena salud, hace fiestas en sus casas, es una presa VIP. La verdad que en lugar de estar en un centro de hemodinamia tendría que estar en una cárcel común, en mi opinión. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que pasa con el gobierno, ¿no? Porque no es casual el ataque a la Corte. El gobierno, desde que se hizo cargo, empezó a atacar a la justicia. ¿Por qué? Porque de a poco se fue desmantelando el modelo de impunidad que el gobierno quería mantener.
Y yo creo que los últimos disparadores de la ruptura de ese modelo de impunidad que pretendían establecer ha sido el fallo en contra de la vicepresidenta, el fallo en contra de Milagros Sala y el fallo por el tema de la coparticipación en la ciudad. 3 fallos simbólicos, ¿no? Sobre todo la condena a Cristina Kirchner. Bueno, 3 fallos, pero a ver, no puede un presidente tener la actitud que tiene, es un irresponsable. A ver, cuando nos hacemos cargo en el gobierno nacional y asume Mauricio Macri, la justicia, este mismo superior, esta misma Suprema Corte, falla para 3 provincias en contra del gobierno nacional para remitirle fondos. Y Cristina le deja un presente griego a nuestro gobierno con la devolución del 15% de la coparticipación, algo que las provincias reclamamos durante más de 20 años y que durante los 15 años de gestión del kirchnerismo nunca concedieron. Y no nos pusimos a llorar y tampoco hicimos, ¿no es cierto?, un quiebre institucional y pusimos en riesgo el sistema de división de poderes por esta situación. Entonces, los fallos se cumplen. Pero esto tiene que ver, ¿no es cierto? Esto es lo que ha pasado, que se ha roto el modelo de impunidad, porque es Milagros Sala en Jujuy, es Lázaro Báez en Santa Cruz y en el sur, es José López, es Ricardo Jaime, Julio Devido, etcétera, etcétera. Está claro. ¿No es cierto? Que son los que son la más clara expresión de una cultura de la corrupción y de la violencia que ha instalado el kirchnerismo en la República Argentina. Muy bien, gobernador. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros en Más Noticias a la Noche. Gracias, buenas noches. No tienen por qué y saludos a todos. Bueno, es el momento del señor Hugo Machiavelli. Bueno, y si algo le faltaba a este momento es, por supuesto, lo que dijo Luana Volnovich, porque no deja de sorprender este video que grabó y se viralizó. Mirá. En el año del Mundial además hicimos fútbol para todos los centros. Convertimos los centros en puntos de aliento, es decir, lugares donde los afiliados se juntaron a hinchar por la selección. Y la verdad, nos fue bien, salimos campeones. Y nos fue tan bien que terminamos cantando Abuela, la, la, la. Todos rodeados con banderas y materiales que les hicimos llegar a los puntos de aliento en todo el país. La verdad que una alegría. Luana Volnovich está a cargo del PAMI. Vos te acordás, ¿no? Hace un par de años atrás se fueron al Caribe mexicano. Estaban con Rodríguez, con su novio. Aquí ves el video. ¿Te acordás, no? En un momento en donde no se podía viajar por el decreto presidencial, ellos fueron descubiertos aquí y por esto enfrentaron una denuncia. Por ahora no pudimos saber si la denuncia avanzó. La denuncia la hizo Graciela Ocaña, que estuvo a cargo del PAMI y que ya en su momento detectó las irregularidades y los suplicios de quienes son beneficiarios de su obra social, que siempre reclaman pero no tienen. No tienen porque el presupuesto o está dirigido a, evidentemente, viáticos, porque este no fue el único viaje que hizo Volnovich y el vicepresidente del PAMI, su propia pareja, sino que también estuvieron en viaje de cabotaje, como se publicó en varios medios durante ese momento. Además, con viáticos pagados desde el PAMI. El mismo PAMI que promocionó, ¿te acordás, no? La bubucela, y ahora Volnovich que dice que de algún modo la Argentina fue campeón gracias a, bueno, se deduce de eso, que tuvo algo que ver con el campeonato del mundo que obtuvo la selección argentina. Pero Volnovich tiene un frente interno en el propio, en Hurlingham, allí donde sabés que hay un conflicto entre Zabaleta y la gente de la Cámpora. Por eso, la situación de Volnovich puede complicarse no solo en la justicia, que investiga aquellos viajes, sino frente a la opinión pública. La interna de Volnovich con la Cámpora y el propio municipio donde están haciendo un hospital que se reclama se termine con los fondos que en su momento el kirchnerismo a través de la Cámpora y Luana Volnovich pudo administrar, son parte de un conflicto que tal vez requieran la emisión de este tipo de videos, pero me parece que no alcanza. La gente que reclama en el PAMI, y vamos a seguir con este tema, es mucho más, y las ausencias del Estado en la obra social más importante de la Argentina todavía es una asignatura pendiente. Impecable, Hugo.
Bueno, tenemos a un personaje, a una figura muy relevante del caso Baez Sosa, un funcionario de alto rango, tal vez una de las figuras más importantes de esta trama, que es el fiscal general de Dolores, Diego Escoda. Doctor Escoda, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una mirada general sobre este caso y básicamente sobre este 8º día del juicio por el crimen de Fernando. Bien, bueno, en primer lugar, no soy, digamos, la persona más relevante en esta causa, porque, bueno, los protagonistas son las partes que están en el juicio, es decir, los 2 fiscales de juicio. Sin duda, me refiero a su rango, me refiero a su cargo. Claro, digamos, no tengo conocimiento respecto directo de la prueba que se está produciendo durante el juicio. Sí, lo que puedo decir hasta el momento es que se está llevando con absoluta normalidad, que las partes están produciendo la prueba, tanto la defensa como la fiscalía, el particular damnificado, que hasta ahora la relación es muy cordial, por lo que hablo con los fiscales, tanto con la querella como con la defensa. Y bueno, falta producir alguna prueba más hasta, creo que el día viernes o la semana que viene, ya la fiscalía culminaría con su prueba y resta algunos elementos más ya ofrecidos por la defensa, por el particular damnificado, y quizás antes de fin de mes, alrededor del 20 y pico, podría ya estar concluida la prueba. Doctor, usted como jefe de los fiscales, ¿ha podido supervisar el trabajo, en este caso, del fiscal que lleva adelante el juicio? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque se viene en instancia de apelación en una causa que para muchos será de un tratamiento hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, superando a la Corte Suprema bonaerense. ¿Cree que es sólido el trabajo que se está haciendo hasta acá, desde el punto de vista probatorio? Se está sustentando una hipótesis. En primer lugar, lo que hay que aclarar es que la Fiscalía no busca la condena sí o sí de todos los sometidos a proceso, sino que buscará la sentencia o la condena que corresponda, ¿no? Eso se va a hacer una vez que se termine con la prueba y se evalúe todo en forma conjunta. Esto es importante resaltarlo porque la tarea de la Fiscalía es la correcta aplicación del derecho y no la condena sí o sí de todos. Por más que eso a lo mejor sea lo que se reclame, acá lo que se va a hacer es un trabajo eminentemente técnico, que se está haciendo, mejor dicho, en base a la prueba reunida, y después, bueno, se alegará respecto de largo, si se argumentará, porque el derecho es argumentación, claro, en base a la prueba y lo que corresponda. Doctor, entiendo que es importante lo que acaba de decir, porque supongo que se refiere a la presión mediática sobre el caso, ¿no? Usted lo que dijo es, bueno, se va a ajustar a derecho, la pena se va a ajustar a derecho, a lo que corresponde. Exacto, la acusación fiscal, la acusación fiscal, si es que hay acusación de todos o de alguno, todavía falta terminar, va a ser la que corresponda de acuerdo a la prueba. Eso un poco para llevar digamos, tranquilidad a la defensa, porque a lo mejor se ha dicho que ya están condenados socialmente y demás. Eso no es así. En base a lo que se está recabando hasta el momento, bueno, los fiscales de juicio harán su trabajo y si hay para acusar para todos, se acusará y si no, no. Vamos a ver qué es lo que... Y todo eso se va a hacer en un alegato en el cual hay que fundarlo muy precisamente, claro, respecto de los ocho sometidos a proceso, ¿no? A mí me sorprende que hasta acá la defensa de los acusados no haya planteado ninguna recusación sobre el fiscal, sobre el propio tribunal, que son jugadas típicas de quienes defienden en este caso a los acusados, que están muy complicados con la prueba. ¿Usted imagina que esto ocurrirá después? ¿Es una posibilidad? Puede intentarlo. De momento no veo abierto ninguna causal de recusación. Intentarlo puede peticionar. Después se ve si se hace lugar o no. La defensa tiene todas las herramientas que considere, están a su alcance. Yo por el momento no veo que haya ninguna causal para que los fiscales o el tribunal sea apartado del proceso.
Doctor, recién estábamos hablando, esta noche hablamos con un periodista de Zárate y nos contaba que Hugo Tomei, el abogado de los acusados, es el mismo del intendente de Zárate, de Oscar Cáfaro. ¿Qué dice eso con relación al juicio que se está llevando adelante? No, nada. No. Que es un abogado que tiene muchos clientes. No. Sí, bueno, claro, lo que pasa es que... No. Al objeto procesal de este juicio no significa absolutamente nada. No me refería a lo procesal, me refería a la influencia, me refería a los contactos con el poder, me refería a eso. Digo, se habló de estos chicos como hijos del poder, de hijos con contactos, que están en la cárcel en condiciones más favorables que el resto. ¿Eso es correcto? No me consta, absolutamente nada de eso, el tema del alojamiento lo maneja el servicio penitenciario y creo que el tratamiento es igual al resto de la población. ¿Es el caso, doctor, más difícil que usted tiene que enfrentar por la complejidad de la atención pública y por supuesto de toda la opinión nacional sobre este hecho? Es un caso difícil, es un caso obviamente con mucha repercusión, realmente tanto allá por el 2020 como en la actualidad en el juicio, y es un caso que presenta aristas jurídicas muy interesantes, muy complicadas, digamos, para discernir. Acá básicamente la cuestión está ceñida a dos artículos del Código Penal, que son el 45 y el 46, donde habla de autoría y participación, y es ahí donde se va a discutir, digamos, la cuestión. ¿Lo puede explicar esto último de un modo más sencillo? Porque usted habló de aristas complicadas, y esto último que está explicando, de un modo más simple, para que lo comprendamos todos. Sí, hay un artículo en el Código Penal, que es el artículo 45, que nos trata de lo que es la participación, la autoría y participación. Son el 45 y el 46. El artículo 45 habla de los que tomasen parte en la ejecución del hecho. Estos son los autores. Y después dice los que brindan algún auxilio o cooperación para que el hecho pueda cometerse. Esto es el partícipe primario. Después está el 46, que habla del partícipe secundario, que son los que brindan otro tipo de ayuda o de cualquier otra forma al autor para que se cometa el hecho. Entonces, el hecho, está claro que un autor, los que toman parte de la ejecución del hecho, los autores, pueden ser varios, pueden ser coautores. De hecho, si nosotros vamos 3 personas y entre 3 acuchillamos a otra persona, por poner ejemplos, digamos, para que esto no se tome como que estamos teniendo la Fiscalía una posición respecto de esto, sino estoy hablando absolutamente en general, no cabe duda que los 3 somos coautores de un homicidio, ¿no? Ahora puede haber partícipes. Supongamos que hay una persona que brinda una ayuda a los autores para que el delito pueda cometerse en la forma como se cometió. Por ejemplo, una persona que espere con un auto en la esquina y una vez que terminan de acuchillar a esta persona, se suben al auto, esa persona sería un partícipe. Pero ese partícipe y los coautores tendrían penas diferentes. Claro, porque es secundario en un caso. Exacto. Ahora bien, en los casos de autores y coautores también hay otra figura que es la coautoría funcional. El coautor funcional entra dentro de los que toman parte de la ejecución del hecho. Porque no todo partícipe es partícipe, o sea, no todo el que está en la esquina esperando con el auto para ayudar a los autores puede llegar a ser coautor también. ¿Por qué? Porque si de antemano se ponen de acuerdo entre ellos a cometer el hecho y se dividen las tareas y hay un rol de cada uno y el que espera en la esquina con el auto está en un rol funcional, sería coautor también, no sería partícipe. O sea, entre estas dos figuras está pivoteando el juicio, entre estos dos escenarios que usted describe. Exactamente. Doctor, si se comprueba una coautoría funcional, serían todos coautores. Y además también tiene que,
hay otro artículo que es el 80, inciso 6 del Código Penal también, el que concurso premeditado de más de 2 personas. Es decir, no basta la concurrencia de voluntades para cometer el hecho, sino que tiene que haber una puesta de acuerdo previa, que puede ser espontánea, puede haber nacido también en la misma, en este caso en la pelea, puede haber, y todos premeditadamente ir a cometer el hecho. Y además está la alevosía como agravante, o sea, tiene varias cuestiones a discernir, varias cuestiones que van un poco para argumentarse. Eso es muy interesante. Es muy interesante. Para explicar a la gente su intervención, ¿usted coordina la Fiscalía del Juicio o estuvo desde el minuto 0 en el caso? No, yo soy el fiscal general, digamos. El Departamento Judicial Dolores son 15 partidos de la provincia de Buenos Aires, donde hay muchos fiscales determinados. Bueno, Pinamar, o sea que también usted estuvo en la instrucción, a eso me refiero. Claro, estoy, sí, digamos, como la segunda instancia de todos los fiscales de este departamento judicial. Correcto. Sí, sí. Y ustedes representan al Estado y tienen el rol de acusador. Esto ya es una pregunta más de la función general de un fiscal. Usted como fiscal general, como jefe de los fiscales, ¿usted siente esa presión, digamos, esa responsabilidad de representarnos a nosotros como acusador en este caso? Sí, obviamente, la responsabilidad del cargo, más allá de la presión, o pongámosle, o la repercusión que tiene una noticia, cada uno es consciente de la responsabilidad que lleva el cargo. Sí, como representantes de la sociedad o representantes del Estado, nuestra función no es, digamos, hacer lo que la sociedad reclama o quiere, digamos, sino actuar, repito, la correcta actuación de la ley penal. Esa es, por eso nosotros no hablamos por ahí de rugbyers, porque bueno, son personas. Y al ser personas, tienen todos los derechos inherentes a una persona. Entonces, también tenemos que preservar y resguardar, y tienen que ser tratados con la dignidad que toda persona tiene por ahora, el hecho de ser persona. Doctor, más allá de lo que hayan hecho o lo que haya pasado. Está claro. Sí, desde ya eso también es una función nuestra. Derechos, claro. Eso también es una función que nosotros tenemos que tener también bien presente, ¿no? Sí, no, me quedé porque usted en varias oportunidades señaló el tema del caso mediático, la presión mediática. Entiendo que la justicia, bueno, debe estar alejada o por lo menos tener una disociación de la presión popular, pero también ustedes son seres humanos y este caso de semejante envergadura, de semejante exposición mediática, debe ser difícil mantenerse inmune a eso, sobre todo porque la justicia argentina tiene ejemplos, no quiero nombrar algunos casos antipáticos, pero tiene ejemplos de fallos que fueron influenciados por la opinión pública. ¿Cómo se hace para permanecer ajeno a eso, o por lo menos que no contamine demasiado la decisión? Ateniéndose a las pruebas que hay en el expediente, valorando la prueba y tener la mirada exclusivamente en eso. Este caso hay mucha prueba, hay prueba fílmica muy importante, y eso es lo que los fiscales van a tener digamos, que observar, nada más. Y los jueces también. Yo creo que... ¿Cuándo son los alegatos, doctor? De cada fiscal. Estimo que alrededor del 22, 23, por ahí. Yo creo que antes, no más que eso. Me parece que antes estaba fijado el 31, pero me parece que se ha adelantado bastante, se han desistido algunos testigos, así que yo creo. ¿Y la sentencia, doctor, el veredicto? Y el veredicto es 5 días después, creo que alrededor del fin de mes o a más tardar primeros días de febrero. Y eventualmente por ahí vamos a andar. La condena, si es que existe una condena, implica bueno, tomar medidas con el juzgado de ejecución penal, calculo, ¿no? Automáticamente. No, la condena puede ser recurrida al Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Hay un recurso de casación, en el caso de ser, ambas, tanto absoluciones como condenas, va a haber recursos, así que hasta tanto no quede firme, no. ¿Y qué se aplica con los acusados? Entre el momento de la sentencia
la recusación y el doble conforme eventual o lo que fuere? Entre el recurso de casación siguen, son digamos con prisión preventiva. Ah, ok. Esperando, siguen detenidos en su lugar de alojamiento, esperando eventualmente lo que resuelva el Tribunal de Casación, y después tendrán obviamente también las instancias de recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Fiscal, usted recién aludió a las pruebas fílmicas, ¿no? Cuando yo le preguntaba sobre, bueno, cómo tomar distancia de la presión de la gente. ¿Eso hace más sencilla la acusación, la prueba fílmica? Sí, es una prueba. Las filmaciones, los videos hoy en día son invalorables. El valor, repito, el valor probatorio que tienen los videos son muy importantes, son muy gráficos, se admiten, los tribunales lo receptan y se valora. ¿Y los chats frente a una también, filmación, los chats también. Lo que pasa es que toda prueba tiene que ser analizada en conjunto, digamos. Un video solo a lo mejor no dice nada, pero eso sumado a los chats, sumado a los testimonios, sumado a un montón de... Así es como se analiza la prueba, de manera conjunta, ¿no? Correcto. Sin duda alguna, las filmaciones son muy importantes y a eso se le puede... Clarísimo, una clase nos dio, doctor Escoda. Muchas gracias. Ha sido usted muy amable, No, por favor. en dedicarnos Gracias. este tiempo. Un gusto, Le dejamos un abrazo. Hasta luego, que tenga buena noche. Nos queda el momento de Ipache. En instantes nada más. Instantes. Más info a la con noche. mucha data económica. Claro que sí. Vamos y volvemos. Ay, se me hizo corto Sí, el programa. sí, la verdad que sí. Nuestro gurú del dinero, Dipache. Mañana todas las miradas van a estar puestas en el número de el índice de precios al consumidor. Mañana se va a saber la inflación. Y les voy a decir algo, la ciudad dio 5,8%. Sí. Sergio Massa quiere que haya un 5%, 5,1%. ¿Qué dice el gurú? El titular... A ver, jugate con un adelanto. No, nosotros nos da Dipache. 5,7%. Veo que por lo que es la metodología del INDEC, efectivamente puede estar en el orden del 5%. Massa hace minutos se acaba de jugar con, les digo, una frase muy importante. A ver. Pone paritaria del 60%. Y dice, si me sale esta, me juego con la candidatura presidencial. ¿Lo dijo públicamente? Si le sale esta del 60% de tope paritaria, esto obviamente va a depender de los datos de inflación, ¿no? Obviamente el primer trimestre que efectivamente él pueda bajar la inflación y demostrar que las paritarias lo que le pidan no tiene que superar ese 60%. Ahí le tendríamos que haber preguntado a Morales de su amistad con Massa. Bueno, en la próxima. Para la próxima, Hasta acá llegamos, con más noticias a la noche.